Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este otro capítulo de su podcast literario de confianza, Lectura de Café. Con cafecito, vean. Con cafecito porque está haciendo otra vez frío. Ese fin de semana hizo mucho frío. Ha llovido, es como raro, como que hace calor y llueve un rato y luego Intenta vuelve llover, y luego- escampa. Es raro, pero bueno, Medellín y sus climas. Sí, de hecho ya salimos y como que llovió y escampó, pero... Sí, fue muy raro, pero bueno. No, Hoy- lo que te iba a decir y también les pues como a contar que el capítulo anterior como que gustó mucho, el de fantasía, esa también creo que quedó muy chévere ese capítulo y lo de... Es que es un tema muy chévere, Ajá, y seguramente lo expandiremos después y... da mucho para hablar. Y también en redes sociales hicimos como cositas con eso, que todavía faltan unos por subir, pero para que si no lo han visto por ahí, si no han visto TikTok ni Instagram, para que vayan y A nos sigan. los videitos. Y nos sigan y puedan pues como ver los reels que estamos subiendo por ahí. Hoy vamos a hablar de un It. libro. De un libro que... De lo que más me gusta a mí hablar, Sí, de Stephen mucho King. rato- hace mucho rato teníamos la idea de hablarlo porque bueno, yo me lo leí hace un tiempo Sí, ya. yo también. Hay cosas que nos vamos a ir acordando de lo que vamos a ir hablando, pero es un libro que de pronto mucha gente también se ha leído o quiere leerse. Sí, yo creo que lo que más aleja a un posible lector es que sea tan largo, porque Sí. como pueden ver es un ladrillo. ¿Son cuántas páginas? Son como 1500, 1500, sí. más o menos. Yo te voy a decir que es el segundo libro más largo de él. Es que él tiene varios más o menos de esa extensión. Apocalipsis tiene unas 1600 también, la cúpula tiene como 1200, cúpula es muy 1300. Va por ahí. Pero bueno, No, yo creo que... vale la pena. Yo Por creo si que no se lo han desde leído. que salió por eso. las adaptaciones, mucha gente se lo ha intentado leer. De pronto no lo ha terminado porque es que es muy denso también en muchas partes. Yo creo que yo fui lo primero que me leí de Stephen King fue eso, lo único. Yo no leí de Stephen King casi nada. Imagínate, me casé con él. Yo solamente leí de Stephen King ese libro Ese libro. y al principio sí fue duro, o sea, yo lo leí, intenté leer una vez, llegué hasta una parte y Y lo lo paré dejaste. y ella después lo volví Blasfemia. No, como a mentiras. los meses lo volví otra vez a recoger a intentar leer y ahí sí me lo leí completo, pero es que la primera vez sí me fue y se me hizo muy difícil, digamos, yo no conocía a este man cómo escribía, entonces se me hizo... Ah. Este en particular se me hizo muy denso porque pasaban muchas cosas y esa idea de la forma en la que está escrito también, ahorita hablamos un poquito de eso, pero entonces ese es creo que el que mucha gente quiere leer si nunca se lo lee porque es muy largo y porque si se lo comienzan a leer empieza como muy denso, pero Pero a mí, o sea, en mi caso me atrapó de inmediato. yo, Yo ya lo había leído, o sea, había leído a Stephen King, ya había leído varios libros. Lo leí en pandemia. Pues yo creo que muchos aprovechamos de leer mucho en esas épocas y en un mes ya me lo había acabado. A pesar de que sí tenía que estudiar y trabajar desde casa, pues saqué un buen rato para leer porque me atrapó. ¿tú qué Muy libro es que fácil. estás leyendo en ese momento? Holly. Está Ahí leyendo. está. Y me encantó. O sea, desde que lo empecé ya ahí mismo me enganchó. Pero yo creo que es porque Holly yo creo que es mi personaje favorito del mundo de Stephen King, ya definitivamente. Es un personaje muy genial. Y obviamente ya me he leído de ahí para atrás los otros libros, entonces... Es que estos libros que están acá son porque en algún punto se hace referencia ahí de alguna forma o a Derry. Bueno, o a híjole, los porque lo estoy personajes. leyendo. Híjole, porque yo estoy leyendo es el de La Vegetariana, que ya casi lo acabo, que está muy bueno. Y después de ahí iba a leer El Resplandor. Pero no, yo creo que vamos a hablar es algo muy chévere porque de pronto mucha gente, como no se lo ha leído, hay muchas cosas que yo creo que el libro es pesado también por lo que pasa, porque hay cosas que como mucha gente se ha dicho y muchas veces creo que he escuchado mucho, que mucha gente lo repite, porque Stephen King a veces es muy difícil de adaptar. Sí. Y este libro tiene cosas por las cuales es difícil de adaptar. Nosotros lo mencionamos cuando hicimos el versus con Lovecraft. Exacto. Y bueno, por ahí van los tintes de que tiene un poquito de este horror cósmico en cuanto a lo que es It como tal. Entonces por eso se hace difícil de adaptar, porque ¿cómo llevas eso a la pantalla? No. Y porque pasan cosas que son... Y cosas que son muy violentas. Muy violentas y muy pasaditas. Que uno dice, eso... Ahorita, un libro así ahorita funado del todo.
Sí. Eso porque eran los 80s, pero ahorita funado. Van a descubrir qué cosas son raras, qué cosas son difíciles de adaptar. Vamos a descubrir un poquito de It, que si no se lo ha leído, ojalá este capítulo haga como darle ese ánimo a que se lo lea y a que se lo termine, porque vale mucho la pena. Yo no conozco mucho a Stephen King, pero me parece que mucha gente que lo conoce y tú misma has dicho que es de los mejores libros de él. Yo mucho tiempo fue mi favorito. Fue que yo pensaba que era el mejor hasta que leí 22-63, así que... Sí, pero mucha gente dice que, y tú muchas veces me lo has dicho también, Sí. aparte de 21-69, que este es de 63. los 63, que este es de los mejores de ¿Qué Stephen haces King. pensando en 69? Que este es de los mejores de Stephen King. Entonces, si no se lo han leído o si de pronto les da pereza comenzárselo, ojalá sea el punto para que se lo empiecen a leer. Y porque yo creo que al leer a It, de pronto el personaje los puede llevar mucho a se puede profundizar a otra mitología de Stephen King, pues a otras partes de Stephen King, porque Paula ya les ha contado y que a mí me ha dicho muchas veces que obviamente Stephen King no solamente escribe horror, sino que escribe un montón de cosas, pero comenzar por It no es yo creo que no es el mejor consejo para comenzar a leer a Stephen King, pero de pronto Yo es creo una que por eso forma solo leíste ese. de descubrir. No, a mí me gustó, y yo sé que había libros más corticos, pero no sé, nunca me animé Pero a es buscar que más. It es uno de esos, como, pues que todo el mundo sabe que existe. Así de pronto no sea un Y más porque ha tenido lector muy buenas constante. adaptaciones, ¿no? Ajá, es como que, sí, Stephen King, It. Así como El cementerio de animales o El resplandor o Miseria, son esas obras que todo el mundo ha escuchado mencionar o se ha visto las películas, entonces por eso puede ser más atrayente en un principio, como, voy a leer sobre el payaso. Entonces, esperamos que les guste mucho el capítulo. Acuérdense en seguirnos o si están en Spotify o suscribirse si están en YouTube. Dejar comentarios, compartirlo, que eso nos ayuda un montón. Seguirnos en nuestras redes sociales, que ahí estamos como lecturaencafé.pod. Que interactúen con otros por ahí, que siempre estamos haciendo preguntitas o siempre respondemos los comentarios que nos dejan en los reels y todo. Entonces, para que nos sigan por ahí, esperamos que les guste mucho, para que se tomen un café o lo que estén tomando en ese momento en el trabajo o en la casa y nos acompañen a hablar de It. Listo, entonces les damos con el capítulo y esperamos que les guste un montón. Ahora sí. Arranquemos con esta Porque odisea. hay mucho que hablar del libro. Pues es que es un libro de 1500 páginas. Bueno, primero, hay mucho para hablar. ¿de qué se trata It? Como... Bueno, en It nos vamos a ubicar en este pueblo que se llama Derry. En Derry pasan muchas cosas extrañas constantemente, muchos sucesos violentos, muchas cosas pues que desapariciones y demás. Y aunque pasa todo esto, es como si no pasara nada a la vez, como que todo el mundo le ignora y viven tranquilos, pero es una ciudad, bueno, un pueblo en el que pasan cosas muy feas constantemente. En esta ocasión nos vamos a ubicar en los 50, 60, 50, sí, 50. O sea, como en la historia principal del libro. Y vamos a conocer a los que llamamos el Club de los Perdedores, que son 6, ¿cierto? Son 6 chicos, que cada uno pues tiene una particularidad. Sí, son Mike, Beverly, Ben, Billy, que es el líder, el tartamudo. Bill, perdón. Stan y Richie. Eso. Cada uno pues tiene un motivo por el cual le hacen bullying, por decirlo así. Sí, cada uno representa una cosa que ahorita vamos a hablar mucho de eso también. Y este Club de los Perdedores va a llegar, pues pasa algo, un suceso muy importante que ya ahorita más adelante hablaremos, y empiezan a enfrentarse a un ente que todos conocen generalmente como Pennywise, pero ya vamos a hablar más sobre él. O ella. Y pues ahí pasan un montón de cosas que hacen que estos chicos se enfrenten no solamente una vez, sino varias veces y como adultos, como niños y como adultos a este ente y conozcan como un poquito del miedo que suscita, un montón del miedo que suscita el ente y la historia del pueblo, porque también es un personaje importante. Entonces es un libro, a mí me gusta mucho, ahorita que en la introducción estaba, que a mí me gustó mucho. Me parece que la forma de escribir no es compleja, pues no es difícil de leer, pero el hecho de que todo el tiempo va de pasado
futuro, pasado, Sí, futuro. no es como en las películas que es como todos los pequeños y luego todos grandes. O pues las últimas películas que fue 2 películas, una para ellos de niños y otra para ellos grandes, sino que va intercambiando los sucesos. Pero se concentra mucho más en lo que son ellos de niños. Sí, porque ese es el foco principal. Ya de grandes es como más que todo para abrir a la conclusión. Sino que el presente del libro es como es como cuando están grandes, pero lo que le va pasando, lo poco que le va pasando cuando están grandes, es lo que lleva a recordar las cosas que pasan de niños. Entonces todo el tiempo el libro comienza con ellos de adultos y todo el tiempo ellos van recordando cosas que van pasando y ahí nos llevan al pasado cuando son niños y así Sí. se va yendo todo el libro. El suceso que detona todo esto y el más importante, diría yo, que es la muerte bueno, la desaparición de Georgie. Que cuando yo lo leí, eso me enganchó ahí mismo. Bueno. Fue como, ¡pum! Sí, es que yo creo que eso es lo... Es el detonante. Y... A ver, es que me agarró otra... Perdón. Corte. Pero, a ver, yo creo que... Primero, yo creo que es lo que te he dicho. Primero hablamos del pueblo. Porque es que parece que el pueblo es un personaje muy importante. Claro, para entender y como todo además lo que hemos pasa. hablado mucho que Stephen King le da mucha... O sea, para él es muy importante los lugares en los que hace las historias. Sí, porque cuando hablamos del Resplandor, dijimos que el Hotel Overlook es como un personaje también. Sí, y en general los lugares de lo poco que he Es leído importante. son muy importantes porque juega también como el papel de personajes. Porque si uno, hablando por ejemplo tú que lo comparas con el Resplandor, Derry también puede ser Sí. un ente vivo como lo es el hotel, por ejemplo. Sí. Que como una manifestación, que sé que no es así, pero una manifestación de personaje pues puede ser It. Pero No, amor, ¿qué te me pasa? cogió. Pero siento que el pueblo es muy importante, además porque yo creo que lo mismo pasa en Silent Slot, el misterio de Silent Slot, de lo que tú me has contado y lo que sé. O el y cementerio de o animales. el cementerio de animales, con que los el pueblos, cementerio para, no sé, Stephen King, que siempre en el versus contra Lovecraft, Una pequeña Una pausa. interrupción. que llegó el libro. Llegó libro nuevo. Ustedes saben que estamos coleccionando los de Sherlock Holmes que está sacando el tiempo y pues acaba de llegar un librito nuevo. Arsenio, ¿cómo Por se lee fin, eso? Arsenio ¿Lupin? Lupin. ¿O Lupin? Lupin. No sé. Pues como estamos en Colombia, Lupi. El Lupin contra Sherlock Holmes. Uy, y la ilustración le está apuntando con un arma. De hecho, es muy chévere porque Arsenio Lupin se volvió muy famoso últimamente por Sí. la serie que dan en Netflix, tiene una adaptación en Netflix. Y mucha gente lo está leyendo. Yo no sabía que existía un libro en donde se enfrentaban los dos, pero está muy chévere. Entonces llegó el libro nuevo. Llegó el libro nuevo. Pero sí, el tiempo. Pero estamos hablando de que el Stephen King siempre toma... Es que los pueblos en donde pasan las historias de Stephen King se me hacen como que hay pueblos de Estados Unidos que son como súper místicos. Sí. En el sentido de que han pasado como que a nivel historia tienen un montón como aquí, que aquí tenemos un montón de leyendas y de mitos en nuestros pueblos y en las ciudades. En Estados Unidos pasa mucho eso, entonces él como que hace que esos mitos o esas leyendas sean parte principal de los pueblos y por eso los pueblos se vuelven tan místicos en las historias de Stephen King. Pero se me hace muy chévere Derry porque Derry tiene algo y es que siento que lo que tú decías ahorita de... A ver, pero lo que tú decías ahorita de... que yo, señorito, saliendo todo. Ella que casi nunca sale en cámara, que la vean, esa sale. Tiene 8 años, es nuestra gatita mayor. Ya se va. Ya se va. No, ya se hizo ahí. Bueno. Entonces, el pueblo es muy chévere porque me parece que parte de la maldad o de cómo funciona la maldad en el libro viene también de que el pueblo lo permite. Pues me refiero a que lo permite porque como que tiene esa sensación de olvido y como que el olvido es lo que lo vuelve en el pueblo maldito que termina siendo. A ver, yo de lo que recuerdo, pues porque ya lo leí hace como 5 años y de la comprensión que me quedó de lo que sucede es que, a ver, ya habíamos mencionado incluso en otros episodios que It cayó como del cielo como en un meteorito
esa estrella en donde a futuro se formó Derry. Entonces es como si el pueblo se construyera alrededor de lo que es eso. Sí, alrededor de un mito, de una leyenda. Del De un monstruo. ser, ajá. Entonces eso hace que él tenga una influencia muy grande sobre todo el Pero pueblo. por eso te decía que es muy chévere eso, en el sentido de que muchos pueblos, y aquí en Colombia también, se construyen en torno a mitos y a leyendas, y eso influye en la cultura de ese pueblo y en lo que hay, en lo que Sí. expresa. Entonces Derry es un lugar donde la gente ignora todo. Sí. Es pero eso es algo que pasa muy en la realidad. Que la gente muchas veces toma esta posición de si no se habla de esto no es cierto, o si lo ignoro no pasa. Es como eso. O sea, Derry representa esa actitud de ignorar lo que está sucediendo y hacer que no pasa nada. Sí, así, sí. Pero eso permite que en el fondo eso se alimente, por decirlo así. Y ya vino fue Dofi. Ya, pues. Es que mira. Bueno, cosas de gatos se están metiendo por Estamos acá. distraídos. Sí, entonces eso permite que It salga impune. Puede hacer lo que le da la gana con el pueblo y no pasa nada porque a nadie le importa, porque nadie va a buscar un porqué, sino que es como, sí, ya pasó, dejémoslo pasar y puede vivir tranquilo ahí, alimentándose. Entonces es como en la realidad, que muchas cosas se ignoran y eso permite que queden impunes. Sí, o se normaliza, porque a veces no es ignorarlo, sino normalizarlo. También. Que pronto eso es lo que más puede... es lo que pasa acá siempre, entonces Exacto, no pasa nada. Ajá. Entonces, porque por ejemplo, uno lo ve mucho en la pues a ver, los adultos, aunque no son un personaje como tal activo en que esté, pero son parte fundamental en ese sentido de normalizar o de dejar pasar las cosas, y todo el tiempo están en esa actitud de no pasa nada, o de como entes, que están como entes así simplemente existiendo y ahí están y no pasa nada, y los que sufren o los que se percatan de lo que está pasando son los niños. Pero es muy teso porque el pueblo es como se forma al lado, alrededor de It, o crece pues como alrededor de eso, como que esa maldad como que se queda ahí sumergida y se arraiga y no sale de ahí. Y los adultos también son malos, todos también tienen algunas cosas horribles que se le hacen a los niños, o como la forma en la que tratan a los niños, como con base a esos miedos que seguramente tuvieron de niños y los llevan como a su vida adulta, que también creo que eso va un poquito el libro. Pero, no sé, Derry, ¿sabes a mí en qué momento me atrapó mucho el libro que tiene que ver con el pueblo? Es cuando empiezan a explicar los sucesos que pasaban en el pueblo, sobre todo el de Black Spot, que eso, si hicieron la película, hicieron las películas, lo del Black Spot lo mencionan, no profundizan tanto, creo que ven... Es que hay una cantidad de sucesos creo que importantes, o sea, si bien el pueblo es violento siempre y es muy, pues en esta dinámica, hay cosas que sucesos los marcan. muy importantes sucesos que suceden cada 27 años. Que es cíclico. Eso es muy clave porque ese es el ciclo que tiene eso. O sea, pasan cuando se despierta, por decirlo así. Siempre que se va a despertar este ser, este ente, pasa algo muy grande en el pueblo. Y ibas a decir algo, ¿cierto? No, que eso es lo que por ejemplo, a mí el Black Spot, yo no me acuerdo tanto del otro. El Black Spot Hay no me un acuerdo montón. mucho. Pero hay dos Ya que se los son voy muy a contar. importantes. Y por ejemplo, esos 27 años, hay uno que es el que a mí me jamás, o que más me acuerdo, es como por la situación y por cómo se da. Usted está buscando montarse por allá arriba. Ajá, porque al final de cuentas, creo que la situación en la que está escrita, que son los 50, como en ese periodo, como que lo que sucede, supongo que pasó tipo, si el libro está en los 50, lo del Black Spot pasó por ahí 15 años antes. El Black Spot pasó, ya te digo, porque yo tengo todo eso acá. Entonces, en el 51, 1851. 1851. Entonces, en un momento de mucho racismo y un montón de cosas, entonces lo que pasa es eso es lo que me da. Porque el Black Spot, es que lo cuento primero, porque eso es el único que mencionan en las películas es el Black Spot. Y creo. También es importante porque lo conecta con El Resplandor. Con El Resplandor. Porque ahí aparece, creo que es el abuelo, o el papá, no, es el abuelo, de Dick Halloran, que es el cocinero del Hotel Overlook, que es el que le explica de cierta manera
a Dani, El Resplandor, Solo que ya lo habíamos en mencionado el antes. libro lo usan en las películas, es que hablo de las películas porque mucha gente solamente ha visto las películas. Y las películas lo mencionan porque Ben lo está investigando, pues es como él va a las Ben, bibliotecas ajá, y empieza a leer sobre eso y él él se investiga interesa por sobre eso. los sucesos. Ajá, y el Black Spot, porque eso no lo cuentan las películas, para que lo contemos aquí. Pero empecemos desde el primer suceso registrado. Sí, contamos todos, ¿cuántos son? Sí, unos poquito. Bueno. Primero tenemos entre 1740 y 1743 la desaparición de todos los fundadores de Derry. O sea, imagínense, se funda el pueblo y desaparecen todos los que viven en este pueblo de la nada. O sea, entre esos 3 años desaparecen. Ese viene siendo como el primer suceso que pueden tener registrado de los que pasan cuando y despierta. Después tenemos registrado en 1851 el incendio del Black Spot, que era este club creado por... Eso es lo que es un club creado por soldados afroamericanos, ajá, soldados de un ejército, es como un cuartel, y en una parte como a los afroamericanos no los dejan, o sea, ellos los soldados pueden salir al pueblo a divertirse. O sea, en el pueblo no hay un espacio para ellos porque había tanto racismo, ajá, entonces no podían entrar a los bares sí pueden salir los fines de semana, creo que eso es como una vez por semana, ellos pueden salir a los bares que hay en el pueblito y los afroamericanos no, entonces se inventan ese lugar. Les da como la habilidad de, bueno, aquí pueden hacer como un minibar o lo que sea, se vuelve súper popular, súper popular, va mucha gente, empiezan a ir hasta blancos ahí, tocan jazz, es muy teso, y como hay tanto racismo, ellos con esa venita artística, sí, ese talento, hay una bueno, de hecho hace poquito que nos vimos Sinners, que es algo parecido, sí, lo que pasa ahí. Entonces hay un grupo que se llama La Mano Blanca en español, en inglés sé que es otra forma, pero en español es La Mano Legion Blanca. of White Decency. Pero en español, o sea, la Legión de la Decencia Blanca. En español es La Mano Blanca, ahí están y es pintados. Un grupo racista que quema el bar porque no le agrada lo popular que se vuelve, y se vuelve una masacre horrible en que muere un montón de gente, un montón de afroamericanos y un montón de gente, y es como de los eventos más importantes del pueblo porque es el que suscita otras cosas más adelante. Es muy interesante ese suceso porque ahí nos cuenta pues obviamente que está el antepasado de Dick, y ahí como nos dan a entender que también tenía el resplandor, por eso todo se conecta, y que gracias a eso él pudo identificar por dónde salir y evitó pues que lo mataran, y por eso pues existe Dick también, porque fue a través creo que de la cocina, o sea, él sintió el resplandor y dijo no, por aquí no, por acá, y creo que salvó a alguien más, pero ahí se murieron más de 60 personas. Sí, es que porque cuando salieron estaban todos así encapuchados, así tipo el Ku Klux Klan, y los mataron. Y también ahí contaban como que habían visto una figura, creo que era un pájaro, en la forma en que tomó eso en ese suceso. Por eso, o sea, siempre va a estar presente. De alguna forma. De alguna forma, porque se alimenta también de eso. Es como que despierta y se alimenta de esos sucesos horribles. Entonces, en 1906 tenemos el desastre en la fundición de Kitchener, que fue una explosión que mató a 108 personas, incluyendo 88 niños que estaban haciendo un recorrido escolar en la fundición. No, ese es el que mencionan en la película. La película. Es el que mencionan en la película. Lo mencionan porque creo que en la película aparece un decapitado. Un decapitado. Pero es porque... Que hay algo que en el libro sí pasa, que es que se dan cuenta que hay una cabeza, hay un niño en un árbol. Sí, que había quedado una cabeza de un niño. Y en el libro lo cuentan, pero como que en la película lo usan para cambiar algunas de las transformaciones y las apariciones de It, por esa cosa que ahorita le vamos a contar, sí, porque las apariciones de It cambian son mucho en la película, muy buenas. Pero eso tiene un sentido. Eso tiene un sentido. Entonces, ese suceso es muy horrible, o sea, imagínate una explosión y justo habían un montón de niños ahí, tantas personas que se murieron. No me acuerdo cómo es que está ahí. Ay, yo tampoco lo recuerdo pero muy sé bien. Que está presente, creo sí, que... siempre está. Creo que una parte de la explosión, y se aparece también una figura también. Siempre mencionan que ven a un payaso o que ven algo por ahí raro o así, como en las investigaciones que se ven en la biblioteca y esto. Después de tenemos por acá, espérate que mi celular se apagó. Tenemos en 1929 la matanza en el bar de The Silver Dollar, y es una pelea que hubo entre bandas de mafiosos y termina con 25 muertos.
En esta sí hay personas que dicen que vieron un payaso ahí cerquita. Sí, Eso es terrible mucho. porque cuentan pues como que pues, está todo súper detallado en el libro. Aquí van unos en un carro y que los otros acá y que se agarran a bala y están ahí como en la calle y yo no sé un montón de cosas. Entonces es como, o sea, súper violenta. A pesar de que fue menos gente la que murió en ese suceso, es muy violento como... Pero mira cómo, mira cómo Stephen King como que se toma sucesos. Él escribió esto en qué año? El 86. El El libro fue 86. publicado en 1986. Pero mira que él se toma cosas, es muy interesante porque él se toma cosas de violencia en la vida real y cómo se manifestaban y las volvía esos usos paranormales en delito, porque por ejemplo él toma la época de racismo de los 50 y las de toda la vida, pero ese tipo de cosas en donde quemaban lugares en donde se reunían afroamericanos era muy cincuentero y de 40 y 50 porque era donde estaban empezando como a salir de esa época de esclavitud y un montón de cosas y él toma, perdón, de los 50 no, de los 900 y él toma eso y lo pone en el Black Spot, entonces también utiliza lo de los mafiosos que Es que o sea, no es como nada paranormal. no, son es como cosas que cosas pasan, súper habituales pero que una vez tú me lo contaste en el Versus y es que él toma cosas normales de la vida cotidiana y las vuelve sustancias de terror y él aquí en los eventos de cada 27 años toma cosas, por ejemplo lo de la fábrica es la típica típico suceso de un accidente en un lugar de trabajo o tal cosa en plena revolución industrial. Ajá. Porque no había normas de seguridad y un montón de cosas. Entonces son cosas que pasaron en esa época, en los 900, en los 40, 50 o 30 o 60 y él los transmite y los vuelve como en las circunstancias Sí. del pueblo. Es muy chévere eso. Por eso es que es muy interesante esa idea de que Derry es un pueblo maldito porque le pasan con un montón de cosas, tragedias, pero... Ajá, y porque la maldad está como instaurada ahí en sucesos cotidianos, es muy chévere eso. Después de esa ya sí saltamos a 1958, que es donde el Club de los Perdedores se enfrenta ahí. Ese sí es el centro de la historia del libro y después de que ellos creen que lo derrotan, pues vuelve en 1985, que es cuando ellos ya son adultos. Entonces, son cada 27 años, los adultos o ejercen la violencia, porque en el Black Spot la ejercen, o en los mafiosos la ejercen, o es algo sobrenatural, porque toda la desaparición de los fundadores es algo sobrenatural, o es un accidente, pero siempre es un accidente. Pero es que eso de la desaparición de ellos se puede pasar como una leyenda, como un mito. Sí, así. también. Como de, es que dicen que los fundadores de Derry desaparecieron, pero nadie sabe nada, entonces como que, bueno. Sí, es muy interesante, pero esa idea de colocar otra vez al lugar donde pasan las cosas como un personaje importante es muy chévere. Yo quería contar también en 22/11/63, el protagonista va a Derry en el... Espérate. ¿A quién es que se encuentra? Creo que es en el 57. El 56, 50, por ahí. Él va porque quiere evitar, pues porque ustedes saben que él viaja al pasado, ¿cierto? No, la gente no sabe por qué no han salido. Pues yo ya lo he mencionado. Bueno, él viaja al pasado y va en ese año a Derry. Porque quiere evitar que el papá del conserje de la universidad donde él trabaja mate toda la familia. Porque él se da cuenta, pues por un trabajo escrito del conserje, que cuando era niño, su papá enloqueció, mató a todos y a él lo dejó mal, o sea, porque lo hirió tanto que lo dejó como medio bobo y que por eso él es así. Entonces él quiere evitar eso. Eso ya pues trama del libro, pero les quería contar que también pasan cosas así, más pequeñas. Entonces en ese momento sucede eso, el papá era un borracho así súper loco, enloquece, llega a la casa y les pega, pero creo que es con un hacha, creo. No o con sé. un martillo, es con sí, un algo martillo. así, pero los vuelve nada, y mata a la con un mamá, martillo. creo que también unos hermanos que tenía, y a él también lo deja súper mal. Entonces, también hay sucesos pequeñitos que no son tan impactantes como los que son cuando despierta eso,
sino que también pasan Que cosas todo el así. tiempo igual pasa algo. Pues Ajá. mira que el bullying constante a los niños, que ya vamos a hablar de los niños, pero el bullying constante a los niños, el maltrato, pues ahí está Henry Bowers, que es súper importante. Patrick Hostetter. Patrick Hostetter, que son súper importantes a la hora de las cosas pequeñas que se van desarrollando como violencias en la historia. Pero es eso, es Ajá. Derry es algo muy Derry es un fundamental. lugar violento. Y creo que... ¿Y cuál es el...? No, bueno, Derry es un lugar violento, pero bueno, le contamos que Derry es un lugar violento, pero lo que crea esa violencia o de lo que se alimenta esa violencia, el miedo, es It o Pennywise. Sí, que, todo el mundo lo conoce como Pennywise, pero ya vamos a hablar de por sí, qué Pennywise. porque es muy teso, porque mucha gente a Pennywise creo que lo conoce como un ente sobrenatural, que sí, pero no es terrenal, por decirlo así. O sea, en el sentido de que no es algo que crece acá o que nace acá como un espíritu o lo que sea, sino que es algo que trasciende. Y eso lo hablamos un poquito en el versus contra Lovecraft, porque Stephen King, a pesar de que es muy de horror, él utiliza un horror que normalmente viene desde fuera de la Tierra o tiene implicaciones cósmicas y un montón de cosas. Y es muy chévere porque Pennywise, si uno no se lee parte del nacimiento de Pennywise, pues se parece como simplemente un espíritu maligno que hay, pero es muy chévere cómo lo transforma y lo lleva a... Aunque él no lo desarrolla del todo, pero... En el mundo o sea, todo lo que ha escrito Stephen King, sí hay monstruos así. No necesariamente que vengan de afuera. Son así, pero... Pero sí, o sea, no cósmicos, no externos, pero en la Tierra sí hay monstruos que podrían ser así ya. O sea, algo que sí fuera de acá, pero como sobrenatural. Pero, ¿qué podemos decir que es Pennywise? ¿O Bueno, qué es It? It es un ente que cayó del espacio, por decirlo así, de fuera. Eso lo venimos a comprender mucho más al leer La Torre Oscura, que obviamente nosotros no tenemos como en este momento la capacidad de explicárselos, pero de lo que podemos comprender, sí, viene de afuera, se alimenta del miedo y de lo que genera esa violencia, el miedo principalmente. Es como si fuera, o sea, yo lo siento como también un animal, en el sentido de que es cíclico, de que se alimenta y vuelve a hibernar, como ese comportamiento. ¿Sabes que en el libro mencionan el macroverso, que él viene que es como una dimensión cósmica, que se llama el macroverso, él viene de ahí, y no tanto como un animal, porque ahí entra mucho... Pero yo lo digo por el comportamiento. Ahí entra mucho Lovecraft, porque muchos de los comportamientos de los entes cósmicos pasan así. Un ciclo en donde hibernan y después despiertan. De hecho, por ejemplo, Cthulhu funciona de alguna forma así, que él está invernando, pasan cosas y él despierta y es como un ciclo. Entonces creo que va más por ahí, por esa idea de cómo él se inspiró pues de Lovecraft para crear ese tipo de cosas. Pero es muy interesante porque él es y lo poco que explica, porque sé que sí, eso lo explican más en La Torre Oscura, pero él es un ente que, como lo hemos dicho muchas veces con Lovecraft, nosotros no podemos entender, no podemos comprender. O sea, la figura que nosotros vemos o que los niños ven de It, que es el payaso o la momia o hay un hombre lobo, esas cosas son formas en que nosotros podemos entender. Él se transforma así para generar el miedo. Exacto, que porque necesita. nosotros no podemos, si él se llega a aparecer, no podrían los niños comprender que están viendo. La forma más cercana a lo que podríamos, a ver, ¿cómo decirlo? Él o ella es como si se proyectara. Entonces tiene una forma física, por decirlo así, en la Tierra, que es la de la araña, que la podemos ver también en la adaptación de los 90s. Eso sí es del libro. Al final ella también tiene una forma de araña, y digo que es ella porque ellos descubren que está embarazada, por decirlo así. Es que si no tiene sexo, pues no tiene sexo, sino que... Ajá, entonces es como, no, se va a reproducir. Pero bueno, el caso es que en la Tierra tiene forma de araña. Pero a la vez es como si eso fuera una proyección de algo que está más allá. Porque en medio de todo esto hay una parte donde hay un enfrentamiento, pero eso es inadaptable porque es una cosa más mental, que es como si estuviera allá, y ahí es donde entran las deadlights,
Las luces de la muerte, que cuando ellos las ven, pues eso es como si eso fuera, eso es como si eso fuera eso. Es que supone que esa es la forma original de él. O sea, que la forma original son esas deadlights. Ajá, pero que la forma como más terrenal podría ser la araña, ¿cierto? Y así es como se iba a reproducir. Que esas deadlights sí las adaptaron un poco en la última, Sí, con es las que cosas sí, cuando él no, abre. en los 90 también. Cuando él abre la boca Se que se ve. menciona Ajá. que las luces de la muerte y tal. Pero eso es lo interesante porque el payaso Pennywise Es una forma que... da más miedo saber que es algo más Ajá. que lo que está ahí. O sea, eso es lo que da más miedo, que es algo que va mucho más allá de lo que se puede ver o lo que puede intuir que es. Eso es lo que... Pennywise es la forma del payaso que es la que más recurrentemente toma para infundir ese miedo, pero no es su forma real. Esa es la cosa. Todo el mundo reconoce la forma del payaso, pero no es un payaso. Y como podemos ver, pues se puede decir que es hembra. Si lo vamos a poner Sí, en puede ser, nuestros términos. puede ser que no tiene. Ajá, puede ser que se género, pueda reproducir que solito. no tiene género, sí. Pero podríamos decir que es A la hembra. final, como es un ente cósmico, no, Ajá. seguramente no tiene género, sino que. Por eso es tiene un que sistema a reproductivo. veces yo veía cosplay de Pennywise así como mujer y era como... Esto no me cuadra, pero bueno. Sí, como es un ente cósmico, ese guante no tiene. No tiene. Y sabes que es Y interesante además que. Pennywise mujer no daría tanto miedo. No, y esto te iba a decir que Pennywise hombre sí da miedo porque es. Sí, porque... sí, es un payaso un poquito perturbado. Exactamente, y recuerda a pervertido. asesinos de la vida real. Exactamente. Vamos a hacer una pausa cortica, vamos a seguir hablando de Pennywise y de un opuesto que es muy Recarguen importante, de un opuesto que es muy importante para Pennywise porque es alguien que, digamos que tiene una lucha, no en el libro, pero sí como a otro nivel con Pennywise, Ajá. con Eve, que es muy interesante que en la película muestran una figurita guiñito. de eso, pero no lo hablan bien. Entonces recarguen los cafés y vamos a hacer la primera pausita y seguimos. Yes. Continuando. No, entonces yo por eso te decía ahorita que a mí me parece ahí interesante para adentrarse en la mitología de Stephen King porque conecta con un montón de cosas de otros libros. Sí. O sea, yo sé que todos conectan, pero lo que yo he alcanzado a entender es que mucho de lo que más conecta con otros es It, por el ente, Es por que en la Torre Oscura vemos un poquito más allá de eso, de, y el de ese tipo de entes, de es que hay curioso porque afuera. La Torre Oscura es como es la forma en la que él intentó cerrar Ajá, todo, unir todo. el resplandor, todo eso es muy chévere por eso. Eso Ya nos empezaremos a adentrar en ese mundo y por eso podremos decirles después mucho sí, mejor, con más porque vas a claridad de eso, empezar a pero leer bueno. El pistolero, pero Así que si decimos alguna barbaridad, entiendan que es Sí, que si no alguien- hemos leído la si Torre alguien Oscura, ya se no hemos leyó leído La Torre Oscura, bueno, va a escuchar algunas barbaridades Sí, de porque no pronto. sabemos muchas Pero cosas. eso es lo que alcanzamos a entender desde este libro. Pero entonces, bueno, hay un opuesto que eso no lo tiene Lovecraft, tú sabes, esos No. opuestos así Todos son así, cósmicos. entes y ya. Es que en Lovecraft, a mí me parece interesante Stephen King porque él sí le coloca mal, él sí es más clásico en el sentido de que este ente es Viene malo mal. y este es bueno, porque en Lovecraft todos están ahí. O sea, existen Y ya otra cosa es uno como se les acerca a los entes. Pero Stephen King sí les coloca, bueno, It es malo, pero Sí, se alimenta del miedo, este es bueno. mata. Y cuál es el ente que el opuesto a... Bueno. Eso no lo mencionan, esto lo mencionan un poquito en este libro, Ajá. pero lo que sabemos va de otras cosas, porque yo sé que Pues igual uno leyendo por ahí cositas se va alterando, Exactamente, ¿cierto? pero Pero sabemos que existe la tortuga llamada Maturín. sí, Maturín es Maturín como es el otro ente opuesto, cósmico. sí, es como ajá. su archienemiga. Maturín es una tortuga que vomitó el universo. Y así lo creo. Así que básicamente es Dios. Es Dios, sí. Sí. Pero sí se menciona, es que si mal no recuerdo, se menciona ahí o lo leí en algún lado. Me sabrán disculpar. Maturín murió. Se atragantó con el vómito, si no estoy mal. Sí. Se menciona así que Maturín se ahogó con su propio vómito y se murió. No sé, la verdad, ahí sí me dejas frío. Si quieres búscalo mientras voy conversando. Entonces, sí, ese vendría siendo como el papel de Dios. Una tortuga gigante en el espacio vomitando el universo así. ¡Wow! Es muy interesante ese concepto. Entonces, hablando pues un poquito como
de esas formas cósmicas, de esos entes, hablemos del rito de Chod. Ah, no. En el ritual de Chod, Pennywise le dice a Bill ahí es donde lo dice. que la tortuga se muere asfixiada por la acumulación de galaxias en el caparazón. Porque ya. yo creo que cuando están sí, es que lo menciona, yo no estaba tan... cuando estás en el ritual de Chod, sí. Es que es porque están allá, o sea, como fuera. Bill le menciona a Maturí, porque él sabe, creo que él descubre... Él tiene una visión y es donde se da cuenta cómo llegó y ahí es donde sabe de Maturín y todo, pero cuando le menciona a Bill eso a Pennywise, es como, ajá, usted sí es marica, usted sí es bobo, él se ha muerto y le cuenta, creo que sí. Eso, entonces el rito de Chod es muy interesante. Ahorita hablamos de eso. Porque en las películas no quedó bien adaptado. Sí, ahorita hablamos del ritual, es lo que creo que el rito de Chod es por el cual la película, la segunda, quedó tan mal al final. Sí, es que es muy difícil de adaptar. Pero por lo mismo que es algo así más... Pero es muy chévere entender a Pennywise y a la tortuga en el sentido, otra vez, Stephen King, que el terror no es tan terrenal, sino que él siempre, en muchas personas los eleva a un ente cósmico. Eso es muy bacano. Porque y se siente uno como más chiquito, que es como un grupo de perdedores va a ser capaz de enfrentar a un ente cósmico. Así, pero también en el sentido de que es interesante esa mezcla entre la cotidianidad de esos personajes con algo tan cósmico, con algo tan grande. Es muy chévere. Como, pero ¿cómo es posible? Ahí entra algo muy interesante para mí con los perdedores y es como la importancia de la amistad que tienen ellos, el lazo tan fuerte que generan ellos alrededor de enfrentarse a un ente cósmico. Que es algo, o sea, ese lazo que ellos generan se siente incluso un poco más paranormal también, porque o sea, nadie tiene una relación tan fuerte con sus amigos. Bueno, sí, no, pero porque esto va más allá, ¿cierto? No es solamente que sean amiguitos y ya, pero ellos encuentran en este grupo de perdedores un refugio a la vez, una forma de encontrar apoyo, de sentirse iguales, de encontrar fortaleza para luchar contra todo lo que les está pasando, porque al fin y al cabo, en la gran mayoría de la historia, ellos son los niños. Y lo que mencionábamos al principio, está la muerte de Georgie, que es el detonante para que esto arranque. Georgie es el hermano menor de Bill. Y yo creo que todos ya conocen esa parte de la historia porque es el inicio. Lo más icónico de la incluso película. Antes yo ver la película de Andy Muschietti, en 2017, vi la escena de la muerte de Georgie. Que eso salió en tráiler al principio. Me encantó, o sea, a mí eso ya, con eso la película me ganó, porque me parece que quedó muy bien. Tiene sus diferencias con el libro. La primera diferencia es que él no se lleva al niño así. No, al revés. Perdón, al revés. Aquí ahí dejan el niño muerto y él se lo lleva. Y en el libro está desaparecido. ¿Verdad? Porque lo que dicen es que se fue por el caño, por decirlo así, lo están buscando, pero no encuentran el cuerpo. Y Bill quiere encontrarlo, mientras que ahí sí lo dejan muerto. O sea, de una vez se quitan eso de la búsqueda, sino que él ya está muerto, y ya Bill en la película entra más en esa idea de superación y del duelo. En cambio, en el otro es la constante búsqueda del niño. Sí, porque no saben qué pasó. Pero esa escena quedó muy bien en esa película. A mí me parece, no sé, Stephen King es rarito por la forma en la que hace atravesar a estos niños por cosas que son un poco densas. Bueno, al revés. Perdóname si me confundo, porque no es. A veces, en la película se lo lleva. ¿Es se lo lleva en la película o es al revés? El niño sale en la película, le cortan el brazo. Sí, me acuerdo mucho de cuando. Él se lleva el cuerpo. Él lleva el cuerpo del niño, si es al revés. Pero no me acuerdo si lo encuentran o no. Pero bueno, no nos quedemos ahí porque si pero nos entonces, bueno, como Stephen King coloca a pasar a estos niños por unas situaciones muy densas. Sí, porque es que imagínate tú perder a tu hermano menor. Pero no así. Solo eso, sino que hay otras cosas. Y o sea, cada uno tiene como su... Pero, a ver, hablando de los niños, el Club de los Perdedores tiene como... Es como que... A ver, si ahorita decíamos que el pueblo, que Derry es como... el nacimiento de la maldad, o este lugar en donde la maldad está todo el tiempo, los niños pueden representar como esas heridas que crea la maldad del pueblo y esa naturalización de la maldad del parte de los adultos, de olvidar y de simplemente echarse a
a decir así pasan las cosas acá o no importarles nada. Y es muy teso porque el libro todo el tiempo también como que Stephen King trata mucho aquí ese peso o las heridas que tiene, las heridas que te pueden llegar a ti a explotar de adulto cuando las tomas desde la infancia. Como ese paso de la infancia a la adultez y cómo eso que uno le pasa en la infancia se puede volver en una herida cuando se es adulto. Y también en la carga que le coloca la sociedad, de lo que pasa en una sociedad con las nuevas generaciones. Pues en ese sentido lo que nosotros hoy en día decimos de que la siguiente generación debería de ser tal y apoyar estas causas. Es que dentro de 2 generaciones ya se debería de acabar esto. Pues como que esas cargas que se le pueden a las nuevas, siento que él lo toma mucho aquí con los niños, porque los niños terminan representando ciertas heridas. Entonces, por ejemplo, ahí está el trauma familiar, que creo que es el de Bill, que es el que tú hablaste con el... Bill se siente completamente ignorado por sus papás. Yo creo que también en parte porque ellos debían de estar pasando un duelo muy horrible por la pérdida de su hijo menor, pero él se siente completamente ignorado después de eso. Y es muy difícil para él sobrellevar, pues obviamente, la pérdida de su hermano y sentirse solo, a pesar de que tiene a sus papás ahí. Es como, hey, yo todavía estoy vivo, pero ellos no le paran bolas. Y todo ese estrés y eso desencadena ese tartamudeo en él también, porque él creo que en un inicio lo venía superando, pero él cuando es adulto lo deja él deja el tartamudeo y después le vuelve regresa. Cuando vuelve otra vez Él, es como su forma de expresar ese estrés que está sintiendo de toda esa situación. Ahí está el bullying con Ben. Creo que a Ben le va muy mal. En la película se representa un poco que le va muy mal. Hay una parte, no recuerdo cómo fue en la película, pero que Henry Bowers y Patrick Hoster, y no me acuerdo si hay más, que eran como 3 o algo así, otros 2, lo agarran y hasta le cortan el estómago. Sí, eso lo muestran él le hace la H de Henry en el estómago. Y Pennywise está por ahí viendo, alimentándose. Que es muy teso porque sí, ahí está, que son esas cosas que tú dices, que las cosas pequeñitas él va. Pero Ben creo que es el extremismo del bullying, pues literalmente tanto Ben como de pronto Ben es el que más sufre racismo, es un niño gordito. ¿Cuál racismo? Racismo, bullying. Es el niño gordito, que es inteligente, que es muy nerd, que es muy... Pero es un amor. Pero, y que no puede, que no tiene, que la mal con la las mamá mujeres. lo sobreprotege La mamá lo sobreprotege horrible. Le hace creer que está enfermo todo el tiempo. Ella es como, no, es que usted está enfermo, es que usted no puede hacer eso. Ah, no, ese es el otro. Ese es Rich. Perdón. El hipocondriaco. Es el hipocondriaco. No, pero con Ben es el bullying full. Full, porque pues creo que la mamá es como muy así. Él es el que sufre más a Henry de todos. Creo que es el que sufre más a Henry de todos los perdedores. Sí, pues igual es como que él les pegara a Henry a todos, porque como se empieza a juntar con ellos, pues ya Henry le hace bullying a todos. Sí. Y Henry se vuelve una cosa súper violenta, pero por la influencia. Ahí podemos hablar de lo que pasa con Henry y Patrick. Uy, es que Henry y Patrick tienen una relación muy extraña porque en medio de que ellos también están creciendo, aunque creo que Henry es un poco más grande, sí, ellos están explorando también sus orientaciones, su sexualidad, y como Henry y su papá también era súper duro. Policía. Entonces él, en el momento en que él empieza a tener como ciertos encuentros con Patrick, él también siente ese rechazo a la vez, porque es como que no, yo no soy gay, ¿cierto? Entonces tiene sus cosas con Patrick, pero a la vez lo golpea y lo trata mal porque siente ese rechazo por eso. Pero ellos tienen una relación muy extraña ahí. Hay una parte incluso donde hacen sus cosas y Beverly está por ahí, se da cuenta, pero ella, o sea, yo digo, donde la hubieran visto, esa mujer no sobrevive. No, que era viva después de eso. Ella era escondida, porque donde ellos hubieran visto que ella vio lo que estaba sucediendo. Sí, Henry Bowers es como esa otra manifestación de It ahí con los niños y además porque... Es como si tuviera un control muy grande sobre él. Pero ¿sabes por qué? Porque si termina siendo el más débil en el sentido de que está solo, de que el papá lo trata de mil formas y que fuera de que lo trata con mucha dureza, igual también está todo el tiempo invisible en la vida de él.
y de que como cualquier bullying que pasa mucho, cualquier bullying o cualquier persona que hace la maldad sobre otra persona termina siendo una persona que necesita descargarse y por eso hace cosas malas con otras personas y él necesita descargarse y se descarga así con los niños porque él también se siente así igual de abusado, igual de horrible, entonces es por eso creo que es el que termina ejerciendo más poder sobre él, porque creo que es el que tiene más miedo, pues como miedo a no ser lo que necesita que sea un machito, que sea un hombrecito así bien hecho y derecho y tal, y de pronto por eso es que tiene más poder sobre Henry al final, y esa persona es muy bueno, en el libro no, en el libro él vuelve a aparecer cuando son adultos, porque en la película sé que no, en el No, en libro la película no. no, en la película no Pero me pareció. en una de las dos sí. Sí, lo recuerdo. No, en las dos sí. Sí, Sí, él sí vuelve a seguro. aparecer. Que él Bueno. se escapa por allá. Sí, Sí. él vuelve a aparecer, sí. Bueno, que yo creo que se mueren, no, él no se muere en una de Pero las. al final. Bueno, en fin. Entonces, el Henry es muy interesante, pero bueno, ahí está el racismo con Mike, que por eso es que me impacta Evidentemente. tanto porque Mike también habla mucho del Black Spot, obviamente, porque creo que él tenía ahí habían familiares de personas de la familia de No él. sé, pero Creo que sí, probablemente. Mike habla mucho de Black Spot ahí y sufre mucho de racismo. Es el único chico afroamericano en el grupo y en general. Él era muy solito por Ajá. eso y pues luego se termina encontrando con ellos. Él tiene un encuentro muy particular con It, que en forma de pájaro también, como parecido a como lo que del Black pasa- Spot, pero es también porque él tuvo una pesadilla en algún momento con un pájaro así. No sé si fue por eso precisamente. el Black Spot, que él porque tiene le mucho contaron miedo la a eso, historia y bueno, el caso es que él se va, creo que es en la fundición, él se va a mirar allá y tiene como este encuentro con el pájaro gigante. Es que las representaciones de, ahorita que le estoy hablando como de las heridas, termina siendo las formas en las que también It se les presenta con los miedos que ellos tienen en esos momentos y por eso es que se cambia mucho en la película porque no tendría sentido colocar los mismos miedos. Ajá, porque no pero es lo mismo, porque cambiaron el tiempo en el que Exactamente. sucede. La película nueva está es en los 80 y con miras a los 50. O sea, y no al revés. O sea, ellos son niños en los 80. eso, perdón, sí. En cambio, originalmente es en Es los en los 50. Entonces, los miedos que tenían los niños en los 50 son Diferentes a las que tienen en los 80. Entonces, la sobreprotección, que ahí es donde está Richie, que es el hipocondriaco. Perdón. No era Richie. Ben, Bill, Beverly, Se me fue el nombre. Mike, Richie y Stan. No, Stan es el. Ah, sí, Stan es es el Stan. hipocondriaco. Sí, no. Sí, amor, porque No, amor. Richie es el. Pero Stan es. Es el judío. Ajá. Espera. Richie es el humorista, Ajá. el chistosito. El chistosito. Espérate un momentito. Mejor poner los nombres por acá, tenerlo claro. Y. Richie es hipocondriaco, mi amor. Es que no me acuerdo el nombre de él. Y Pausa. Eddie. Era Eddie, eso. Eddie es el hipocondriaco. Nos faltaba Eddie, son 7. Eddie es el hipocondriaco. El que la mamá sí lo sobreprotege, Ajá, ese es el que le dice que- que está entonces- enfermo todo el tiempo, que dice que... Pero es mentira. O sea, ella lo hace sentir enfermo, pero Para que no porque salga ella de la tiene casa. esa necesidad de proteger. Ajá. Porque son de ellos son dos solos, o sea, ella es mamá No soltera. tienes que 6 y son 7. Ajá, ella es mamá soltera. Es porque grandes son 6. Sí, porque no se muere. Ella es mamá soltera, entonces todo el tiempo lo quiere sobreproteger. Vuelve a lo mismo, es como esos pesos del pasado que el papá le coloca a los hijos y por eso terminan siendo así. Entonces ahí está la sobreprotección y está el abuso, que creo que es el teso, que es el de Beverly, porque es el abuso pues del papá de Beverly hacia ella y esa idea de ese miedo a ya crecer, a ser una mujer, por las actitudes del papá con ella. No, y lo que ella siempre tiene como ese peso de todo el mundo encima sobre eso. Por el que está creciendo. Como esas Ajá. insinuaciones de que es que usted seduce Ajá, a los porque hombres o porque que... está en esa etapa de pasar ya a... Y es una niña todavía, es que eso es lo que da rabia. Entonces es muy teso porque cada uno cumple la vida y por eso es que la presentación de Ida cada uno es tan diferente en ese sentido porque, Ajá. por ejemplo, comenzando por Beverly, como ella tiene ese miedo a crecer, ese miedo a pasar, porque todo el mundo se le insinúa, porque todo el mundo le dice que ya está preparada, que ya es mujer, que no sé qué, ella tiene un miedo horrible a menstruar
y por eso es que le pasa lo del baño, la sangre que... Y nadie más la ve, solamente ella ya Por ve. eso, Entonces, ajá, porque ella lo que tiene ese... Y es muy teso porque la forma en pues la... el papá entra y es como... Y ella toda... pues horrible. Pero yo no entiendo, o sea, hablando de eso, a mí me parece horrible que solamente porque tu cuerpo está listo para, digamos, entrar en ese ciclo, ya todo, ay, es que eres una mujer. Pero es que Porque a así... muchas nos pasa muy chiquitas. Es como, o sea, yo tenía 10 años y yo me preguntaba, pero ¿por qué me están felicitando por esto? ¿Por qué me Sino que es están que aunque, diciendo que es que ya aunque soy una mujer, estamos, yo soy una niña? aunque estamos en una época no tan diferente al pasado en cuanto a las mujeres, pero pues porque igual ahí siguen un montón de cosas, y, pero pues eso viene de que hace mucho tiempo, pues las niñas se casaban cuando menstruaban, pues entonces ¿Tú te desde ahí imaginas yo viene, casarme a los 10? ¡Ay, no! hay muchas, y por eso es que muchas, creo que por eso es que muchas niñas, porque eran niñas, que cuando estaban en parto se morían, Claro, porque uno eran todo muy pequeñas chiquito. para parir. Uno normalmente, o sea, a pesar de que el cuerpo empieza con ese ciclo tan joven, el cuerpo de la mujer está listo después de los 20, 23 años por ahí. Es óptimo para tener un bebé. Pues, o sea, aparte de que de que en mucho tiempo la forma en la que hacían los partos era horrible porque era sin cuidado ni nada, pues muchas se morían también porque eran niñas, porque eran muy chiquitas. Pero esa cosa de felicitarte, es que ya mujer viene desde que hace mucho tiempo. Yo me Tú acuerdo te que yo me casabas sentí cuando... súper desconcertada. o Era te- como, estoy maluca, me está doliendo, esto es, ¿por qué? O sea, a pesar de que yo ya sabía lo que era, porque a uno le explican, ¿cierto? Si no es en la casa, es en el colegio, le explican cómo es eso. Y yo leí, yo toda juiciosita, yo leí sobre eso, ya sabía qué tenía que hacer, cómo era y todo eso. Pues estaba maluca, sentía dolor. Entonces era como, ¿pero por qué me felicitan por estar maluca? Esto no tiene sentido. Pero sí, es esa idea de... esa idea de decir que ya están listas para tener esposo y para parir y no qué. Entonces, antes hace mucho tiempo las juntaban y con señores super mayores, en esa pues Ay, hace no. mucho tiempo, y yo Pues creo como que... esa idea de que la mujer servía solo para eso. Exactamente. Porque no. Te digo, hoy en día hay mucha gente que sigue pensando así, que es horrible, pero por eso creo que no ha cambiado, se ha Y cambiado, yo pero creo no que por tanto, eso el pues, tema de pero... Beverly en el libro es el más controvertido. Es el más fuerte por eso, creo yo. Y también por lo que termina pasando después. Sí. También por eso también creo que es de los más fuertes. Yo sé que las películas intentan dar más protagonismo a ella, pero no es para nada parecido a lo que pasa realmente, porque en el libro es muy importante. Es el miedo, creo yo, el terror más grande que puede pasar a un niño es el de Beverly. Pues por lo que todo lo que le está pasando. Aparte, pues de que alguno tiene Que ella está sola, la mamá se fue, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces ella sí, quedó es que sola solamente está con el papá. Ella solo se quedó con el papá. Ajá. En la película cambiaron eso porque hay un momento de ella adulta, porque ellos adultos vuelven y se vuelven a encontrar con eso. Y ella vuelve y es como si fuera la casa de este cuento, la de Hansel y Gretel, que es una bruja que tiene todo como de chocolate y dulces y esto así. En la película lo hicieron como una señora toda desagradable, que se le pierde un poquito como ese sentido. Pero en el libro es como más, como si ella regresara a un lugar chévere de la infancia, pero a la vez está esta bruja que se la puede comer. Algo así, entonces es muy interesante cuando ella vuelve. Sí, porque al final de cuentas el miedo de Beverly es cuando era niña es el miedo a crecer, y cuando es grande es el miedo como A regresar a a eso. regresar a eso. Entonces, pero es que Y a pesar de todo, ella está en un ciclo, porque, o sea, ese trauma la tiene en una relación súper tóxica, que de hecho el esposo de ella es mucho más importante en el libro, porque él sí se va a buscar allá. Él cree que ella le está haciendo como infiel, yo no sé, es como todo loco porque él es súper tóxico y tienen peleas horribles. Y termina pues envuelto en todo esto. Pero tiene una relación horrible y es a raíz de que ella pues muy seguramente no ha podido superar todo lo que pasó en su infancia. Que eso pasa en la vida real, cuando uno tiene sucesos así traumáticos y malucos cuando es niño, debería atenderse, al menos cuando ya se haga consciente de eso, con un psicólogo o con alguna terapia. Que lo digo por experiencia, que obviamente pues como mujer también viví mis cosas
Y ya cuando crecí hice consciente de eso, fui a terapia y gracias a eso tengo un esposo maravilloso. Tú no eres un tóxico como el esposo de Beverly. Pues que se me horrible, horrible, es horrible. Y termina muy mal. Sí. Porque él termina encontrándose con Pennywise y Pennywise es como si se llevara su conciencia al otro lado y queda como un vegetal el cuerpo acá. Ahí está, ese es el que yo digo que como tú que eso es más fuerte, pero a los niños se les aparece Pennywise de como el Drácula. Ajá, como un Drácula, pero un Drácula con los dientes como si fueran minoras. Ese se le aparece a Ben en la biblioteca. Me acuerdo mucho que yo leí eso y yo dije, me hubiera encantado ver esto adaptado, pero no. Que ahí es donde lo cambian por el niño sin cabeza en el libro, pero está la minora. Al hombre lobo es a Bill. A Richie. Que le tenía miedo a esa película. A esa película, sí. La momia. Eso saben también. No es al judío. No. Es a Ben también. No sé. Sí, es al judío. ¿Seguro? Ajá, y lo cambian por el. Y por lo el cambian cuadro. por el cuadro. Ajá, esa es la momia. No recuerdo, pero es también por lo mismo, como de que les da miedo la las momia. ¿Qué otro se le... El pájaro de Mike. El pájaro de Mike. Es que hay varios. Está el leproso. Ese sí es el del hipocondriaco, que ese sí lo dejaron y es asqueroso porque en la película creo que no pasó tal cual así, pero él le dice que quiere que le haga sexo oral. Y se quita y todo, y cuentan que se quita acá y que le muestre y que eso está cayéndose a pedazos. Gas. Asqueroso. La de Bill es la que no me acuerdo, pero Bill, ya mencionamos todo, falta la de Bill, no me acuerdo. Sé que la Bill es con el hermanito, ¿no? No le aparece el hermanito, que es algo similar a lo que pasa en la película, que el hermano se le aparece, que lo empieza a llamar y que baja, creo que es algo similar, pero no me acuerdo bien, creo que es el hermanito. No recuerdo muy bien, pero una diferencia muy grande también es la muerte de Patrick Hochstar. Patrick me volví Bill. Pero es como Patrick Hochstar, como Leonard Hochstar, porque en la película él lo atrae como a... Él lo atrae a las alcantarillas y lo mata a las alcantarillas. En el libro, que si no son como unas sanguijuelas, como que lo empiezan a succionar. En la película, creo que en la película entiendes muy bien cómo es que It se le presenta, porque se presenta con los miedos, porque a Patrick se le aparecen los niños que se le aparecen a los que le hacía bullying. Porque es que Patrick es un potencial asesino en serie. Sí, ajá. Pero mal, porque él mataba animales, hacía cosas. Sí, en la película eso no lo mencionan por nada porque no hay tiempo pues, de desarrollar bien ese personaje. Él mató al hermano menor, ¿cierto? Ajá, al bebé. Al bebé. Aunque eso sí lo cuentan en la película. No recuerdo bien, pero él es un potencial asesino en serie, bueno. Y en la película les aparecen niños que él hace bullying y tal, que están desaparecidos. Y aquí es unas sanguijuelas que se le pegan con el cuerpo, que es teso eso pues en el sentido de... Pero es que los personajes son muy interesantes, todos los niños son muy interesantes. Es que ese libro es largo, pero porque vale la pena entrar en detalle. Hagamos la otra pausita para hablar de cómo te de los perdedores, porque ahí nos podemos meter a todo cuando ya son adultos. Hablamos de cuando son adultos porque son bien diferentes. Y seguimos con el capítulo, listo. Continuamos con ese que los perdedores porque hay mucho para o sea, cada personaje es un mundo. Sí, pero es que nos vamos a quedar muy cortos. Yo quiero como terminar como de hablar un poquito sobre los niños como tal para dar ese salto a adultos. Que hemos hablado un poquito de cada miedo de ellos, de qué representan. Ellos se unen, forman este vínculo poderoso, pero hay un suceso muy importante, muy controvertido, que no adaptaron obviamente, ¿cierto? Y que no lo van a adaptar. Y no lo van a adaptar. En ninguna parte. Que mucha gente ya ha escuchado hablar de la orgía. ¿Qué pasa? Ellos van a ir a enfrentar a... Ten cuidado lo que hay que decir porque me va a tocar censurar cada parte. Ellos van a enfrentar a Pennywise y están en las alcantarillas porque Pennywise, bueno, It está muy abajo en Derry. Por eso él está allá abajo porque el meteorito cayó tan abajo. Por allá queda como su casita. Y antes de llegar, pues están como medio perdidos, no saben como por dónde ir, están así como embolatados, con miedo. Y hay una idea muy extraña que se le ocurre a Beverly. Que es... sí, pero siento que esa idea también le viene en el sentido de lo que está pasando ella. Pero es que ahorita el tema es que era muy importante porque
ella mezcla lo que le está pasando con la forma en la que ve el temor en los niños y no sé, se le ocurre esa idea para unirlos a todos. La idea es que empiecen a tener... Que se quiten la virginidad entre todos. Que hagan sus... Entre todos no, realmente es todos con ella. Todos con ella, sí. Esa parte del libro es muy detallada. Así el punto de que este lo tiene más grande que este. Es muy extraño leer eso, muy incómodo. Pero yo creo que en parte ese es el sentido de eso, que uno se siente incómodo con... A ver, yo imagino que le habrán dicho un montón de cosas por eso. Pero como fue en los 80, si no ahorita, no fue tan... Segura que los 80, no, es que siento que antes peor. Es que aquí ahorita, no, ahorita funado del todo, donde saqué un libro así. Es que con esa mojigatería de los 80, me imagino. ¿Seguro? Como, es que eran muy mojigatos con eso, con el sexo y con todo eso. El caso es que tienen esto y es como si fortaleciera ese vínculo entre todos, obvio. Y ahí es cuando están listos para ir a... Pero es que creo que para ella también va el sentido de que ya son adultos. Es que para ella es como que ya por fin son... Como que partir ya, como ya perdí la virginidad, porque eso es lo que todo el tiempo le están diciendo. Y como, bueno, ya soy adulta, como que eso le permite enfrentar el miedo porque cree que no es una niña también, y creo que a todos les va también en el mismo sentido, porque igual, aunque a todos les están pasando cosas diferentes, también todos están luchando con esa idea de pasar de niños a adultos. Ellos tienen un enfrentamiento con It, que llevan como unas aretas de plata. Pues porque como ellos ya se enfrentaron al hombre lobo, saben que la plata le hace daño al lobo, entonces bueno, se preparan como en medio de sus conocimientos escasos a enfrentar un ente como este y creen que lo derrotan. En realidad es que digamos que ya cumplió su ciclo, se va a hibernar nuevamente y vuelve a aparecer en 27 años cuando ellos ya son adultos. Entonces cuando vuelve a aparecer, que es cuando, si no estoy mal, ahí es cuando mata a los gays. Sí, lo primero que él hace es que hay como una fiesta, que eso sí lo hace muy bien en la película. Hay una fiesta, esa pareja se pierde, pues se va como al bosque también les hacían bullying por gays. Ajá. Porque eso es en los 80s. Entonces, claro, todavía. Sí, de hecho, creo que hay una parte donde se muestra que ellos pasan por una parte y hay un graffiti donde dice lárguense. Sí, es horrible. Entonces, Pennywise los mata a uno de ellos, si no estoy mal. No me acuerdo bien exactamente. Pero bueno, empieza como a atacar, ellos se dan cuenta. Cuando le avisan a Stan, él no soporta. No lo soporta y se suicida. Y con su sangre deja escrito It en el muro. Yo siento que esto es muy importante por el hecho de que falte uno de ellos debilita ese lazo que tenían y ese poder que tenían como amigos para enfrentar a mí me dio It. Bueno, como aunque eso es al inicio de ¿qué? Eso cuando ellos se unen, pero eso no es al inicio del libro, pero sí es como eso pasa, pues como que no ha pasado tanto como para que uno se encariñe con el personaje y no lo siente tanto, pero es fuerte. Claro. Pues cuando, o sea, se vuelve fuerte. No, y la esposa lo encuentra, es horrible. Sí, se vuelve fuerte cuando ya uno lee un montón, que ya conoce más cuando es niño, y ahí es donde se vuelve fuerte saber que se suicidó cuando son adultos, pero es eso que... No, y la persona que era más religiosa. Ajá, sí, exactamente, que era el judío. Es muy triste eso, entonces, bueno, están incompletos por decirlo así, y aún así pues tienen que ir a combatir a este ente nuevamente y no saben ni cómo, porque es que ni siquiera cuando son adultos alcanzan a comprender. Yo quiero que tú me acuerdes de algo que no sé si tú te acuerdas, cómo es que ellos dan con el rito, y aquí podemos hablar ya del rito de Chod, que es lo importante, que creo que es por lo cual quedó tan mal la última película, porque la forma, vamos a intentar explicarlo, pero es muy difícil de explicar porque es algo complejo. Tú tienes que usar mucho la imaginación. Uno la entiende más leyéndolo, pero creo que es lo que quedó tan mal en la película, pero es normal que quedara mal. Siento que yo cuando vi la película yo sabía que eso iba a quedar mal, eso es imposible. Sí, eso es muy difícil. Yo pensé, o van a hacer otra cosa diferente, o si lo adaptan va a quedar mal. Y lo hicieron diferente y no. Cuando empecé a ver, sí, exactamente, pero es obvio que eso iba a quedar mal. Ajá. Pero vamos a tratar de explicarle. Porque sí trataron de hacer un rito de Chod, pero es otro rito de Chod. Exacto, pero... ¿qué es el rito? ¿Cómo se puede decir que es el rito de Chod? Bueno, ellos llegan a eso investigando. Sí. Se dan cuenta que existe algo que se llama el rito de Chod, que lo hacían como las tribus indígenas. Ajá. Es algo muy... es un como ritual muy ancestral. Ancestral porque como el pueblo nace
con esos cimientos se crea esa forma de combatir a eso, se supone, o a lo que esté pasando, a los monstruos, y los indígenas pues se dan con esa forma literalmente se describe así, pero no se lo pueden tomar literal. Es algo más abstracto. Entonces lo que dice es que tienes que morderte la lengua con tu rival y hacer que suelte tu lengua. Entonces es como un enfrentamiento más psicológico, en el que vas a tratar de hacer que el otro ceda. Es como algo así. Que es como fuerza de voluntad, literal. Entonces, yo de hecho traje el libro después que está ahí, porque en ese libro aparece el rito de Chod. Y también pasa así. En este libro, el protagonista, hay un ente que también lo está siguiendo. Entonces, él en medio de su ignorancia también hace el rito de Chod. ¿Y qué hace él? Se le va al monstruo, lo abraza y no lo suelta. Y empiezan a tener como este enfrentamiento de voluntades hasta que el monstruo cede y no lo vuelve a molestar. Algo así es lo que hacen con It. It se lleva, o sea, Bill ve las Deadlights. It se lo lleva como a esta otra dimensión. Otro plano. Y empiezan a tener el rito. De hecho, él lo dice como que, estoy haciendo el rito de Chod. O sea, como que cae en cuenta de que está en ese momento en eso, porque él antes tampoco lo comprendía. Nadie lo comprende bien hasta que está sucediendo. Y es como si él sintiera que se lo está arrastrando hacia un punto de no retorno. O sea, es como si hubiera un muro y quisiera que pasara allá. Y detrás de ese muro está el ente real, ¿cierto? De lo que es It. Y empiezan a tener como o es como una conversación, por decirlo así, en la que tienes que tratar de hacer que el otro ceda. Es muy extraño. Mientras que ellos en la vida real, en este plano, pelean con su forma de araña. Eso es lo que está sucediendo en el libro. Sí, es que es una lucha como que pues el Stephen King mete como cosas de metafísica. Eso es muy loco. Es muy loco porque es pelea en otra dimensión. Es como una lucha de como que gana la persona que tenga una creencia más fuerte y que tenga... Que sea más firme, que sea más... Exactamente, y que como que al final de cuentas uno puede leer que eso también es una forma de sufrimiento, porque también es como la aceptación del propio dolor o el propio sufrimiento que tiene las personas que se están enfrentando, las cosas que están enfrentando. Yo creo que en algo así fue que cayó el esposo de Beverly y perdió. Sí, también, sí, creo que sí. Pero el rito de Chod es importante porque es como durante todo el libro siempre se ha hablado mucho meten mucho que la fe, pues con el judío sobre todo, cuál es la fe, en qué crees o qué tanto creen, por eso es que se vuelve tan importante, es raro, pero la orgía con Beverly es importante porque al final de cuentas es lo que conecta al grupo, que es lo que 26 años después termina como explotando en el rito, porque es muy importante la conexión que tienen con todos. Al final de cuentas, todos, eso otra vez muy raro, pero todos se volvieron como uno solo, porque todos estuvieron juntos. O sea, es muy charro porque, aquí hablando un poquito, pues yo no sé tanto de eso, pero hablando un poquito, al final de cuentas, en el tema de la sexualidad, es importante como la conexión con la otra persona. Pues para muchas personas es importante, sí. Para mí es muy importante, y solo que, claro, hay muchas personas que no, pues que eso está bien, que cada uno, pero hay unas prácticas que se pueden usar en el sentido de que alimentar pues como que la conexión hace que sea más importante esa conexión que lo corporal. Entonces, al ser más importante la conexión que lo corporal no pasa a segundo plano, pero se alimenta más la relación en el sentido de lo que hacemos juntos, cómo pasamos la intimidad, porque al final de cuentas la intimidad no solamente tener, sino que la intimidad es compartir un espacio junto y tal. Y creo que al final de cuentas eso creo que así cuando lo leí lo entendí de cierta forma, que lo que termina haciendo Stephen King con los niños es eso cuando son adultos, que es como que ya forman parte de ese mismo vínculo donde la conexión es más importante que lo corporal, y por eso es que al final la conexión se vuelve importante para que Bill y los perdedores derroten a eso. Pero es muy importante, es muy teso, porque ya si más o menos no se entienden, por eso es que es tan difícil adaptarlo, porque es difícil adaptar una lucha de voluntades, claro, que no sea física, porque eso no es físico. Es eso muy loco porque, volviendo un poquito en el tiempo, después de que ellos creen que lo derrotan,
es como si ellos también empezaran a caer en este hechizo de Derry. De olvido. Se empiezan a olvidar de todo, porque incluso cuando llega el personaje de 1963, él los nota, bueno, que como que ellos resaltan un poco más porque él se encuentra con Richie y con Beverly, pero a la vez es como que, bueno, están ahí practicando para como un concurso de baile o algo así, ya están tranquilos de sus vidas. Y ellos a medida que van creciendo se van yendo de Derry. Es como que dejaran eso atrás. El único que se quedó fue Mike, si no estoy mal. Y él fue el que les avisó como, hey, regresó. Que otra vez, eso es de las cosas que en el segundo libro también, de la segunda película hacen bien, que la película comienza con Mike investigando todo lo del Blackspot y todo eso, y ahí es donde él los llama y todo eso. En la película también, que es que la película es buena. Creo las yo películas que es buena. son buenas, las dos. Las o sea, dos. la adaptación, la miniserie de los 90 y las dos películas nuevas son buenas adaptaciones. Solo que es que hay cosas tienen que... cosas diferentes que incluso son buenas. Por ejemplo, lo del baño, que tú recuerdas tanto de la El miniserie. baño, la forma en la que se le aparece Creo que al hipocondriaco, a ese hipocondriaco. No, eso sí. Que se le aparece que como él tiene Que se tanto abre miedo, el coso del baño así. abre el coso del baño, salen pelos y todo, porque también está en esa forma de crecimiento, y sale ahí del agujerito, del caño del baño, eso es muy chévere. y le dice sobre el cuerpo y tal, es algo muy teso. Tienen sus detallitos chéveres que no son... el detallito de la película en donde están pasando las fotos. Sí, que no es el álbum de fotos como en el libro es como en pasa en la miniserie, es lo mismo, solo que eso no hubiera dado miedo en ese momento. Entonces hicieron lo del y proyector. da mucho miedo, Sí. y da miedo. Y a mí me gustó mucho lo de el niño sin cabeza en la biblioteca, Sí. porque un Drácula en ese momento con minoras no da tanto susto como haría eso. Uy, pero a mí me hubiera encantado ver el Drácula. Sí. Icónico. Yo creo que por eso es que dejaron lo del El hombre lobo. No, pero es que dejaron lo del El leproso. Porque Uy. no, eso sí sigue, eso en cualquier momento da, pues como pero la enfermedad. genial da mucho miedo. que metían el leproso. Pero creo que las películas están muy bien. A mí me gusta mucho, la última adaptación es muy Sí. buena. Solo que hay cosas que son difíciles de adaptar y que Y van a quedar queda mal. flojo al final. Claro, porque es que es difícil de adaptarlo. Y creo que sí, y creo que hubiera sido peor si lo hubieran vuelto un combate físico, porque Sí. se le perdería el sentido. Entonces al menos él intentó hacerlo de esa forma. No le quedó tan bien, pero creo que igual vale el intento. Pero, No, las películas son buenas. pero, ¿por qué es tan bueno It? Porque más que el terror físico que pueden sentir los personajes, ese terror mental del trauma, del duelo y de un montón de cosas, que es con lo que crecen los perdedores, es lo que hace que cuando pasan las cosas que pasan, lo de Patrick, lo del bullying de Bauer, de todos, se siente más el miedo porque es como que todo el tiempo lo tienen acá. Es como que solamente hace falta algo para que le switche el miedo y lo sientan. Y por eso es que es tan bueno el libro. Y o sea, el libro, a pesar de tratar de un ente cósmico, hace que lo que el miedo sea muy cotidiano, cotidiano. y que, sí, que lo que ellos viven, lo que nosotros podemos vivir normalmente sea muy terrorífico. Que esa es la clave en la escritura de Stephen King. Sí. Él usa mucho lo cotidiano para generar miedo. Cosas que pueden pasar o que suceden para generarte miedo. Entonces eso es lo que hace que ese libro sea tan ¿Sabes por qué muchos de los que vimos la segunda película, pues la segunda adaptación, de pronto conectamos tanto con los niños? Porque creo que también el bullying, nosotros tenemos mucho esa etapa en donde ya, pues, o sea, cuando nos tocó, pero nosotros no nos llamaban bullying, pero sí es como que, por los que nos sentimos como tan identificados con eso, y por los que nos gustó tanto esa adaptación, pero sí, es que, o sea, tengo ganas de volver a verlo. Stephen King, hay que volver a ver. Sí. Stephen King es muy bueno para eso, para transmitir miedo con cosas cotidianas. Y no sé, yo siento que él vuelve cosas raras como lo de la orgía de los chicos. Él vuelve esas cosas malas, pues cosas súper perturbadoras, en situaciones que le ayudan como a resolver lo que va a pasar al final. Y si hablamos de eso, pues la verdad es que sí hay muchos chicos de esas edades explorando esas cosas, pero también porque están expuestos a otras cosas por lo mismo que le pasa a Beverly, como ese mismo contexto que te va empujando a eso. Eso sí, pasa. al final de cuentas, hace poquito, pues yo viendo las cosas que vemos en YouTube o tal, o historias de amigos, hay muchos que pierden la virginidad
porque otro se lo dijo. Ajá. Es como, como todos mis amigos, en nuestra época, todos mis amigos ya la perdieron, entonces yo lo la... tengo que hacer. O entre mismos amigos Ajá. por perder a los dos porque todo el mundo les dice, la pierden. Y digamos que lo que él escribe es algo que pasa, pues que eso pasa, eso no es nada... O sea, lo que pasa es que nosotros estamos mentalmente, que eso está... Pues tenemos como ese sentido de moralidad que hablar de sexualidad con niños chiquitos nos parece mal, porque está mal. Pero Sí, sí, son sí. cosas que pasan. Que pasan Tristemente, pues por el contexto, pasan. por todo lo que están expuestos ellos, a veces algo fuera de nuestro control, pues porque, digamos, como papás, aunque nosotros no seamos papás, pues uno intentaría, digamos, protegerlos, de que no estén expuestos a eso, pero uno no sabe en el colegio el amiguito que está viviendo y que le mostró o así, entonces puede pasar que uno a esas edades tan tempranas esté expuesto a esas cosas y termine haciendo cosas así, ¿cierto? Entonces, y yo creo que digamos por eso... que no es tan extraño lo que pasó, bueno, sí, no, o sea, no a ese nivel, pero... Yo creo que al final del tiempo, al final de cuentas, el payaso que termina representando... El payaso termina representando mucho esa noción de olvido, porque eso es lo que tiene el pueblo, Ajá. porque a lo que todo pues en nuestra sociedad en Colombia nos damos mucha cuenta que lo que normalizamos olvidamos se vuelve más doloroso después cuando vuelve a pasar. Claro. Eso, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que termina representando el payaso. Porque es que ignorar las cosas no las quita. Exactamente. Y por eso es que también la figura de Id es tan interesante, porque es un ser cósmico que igual se ve muy terrenal, pero es que puede pasar por algo que hay aquí en la Tierra, porque se ve muy terrenal, porque al final de cuentas, él de qué se alimenta, pues de lo que los humanos, de las debilidades de los seres humanos, que esas debilidades son cosas muy de nosotros, y por eso es que termina pareciendo terrenal al final, pero es... Yo tengo una pregunta para todos, para que nos comenten. ¿Cómo se imaginarían que sería su Pennywise? Su It. O sea, Sí. ¿qué forma tomaría It según sus miedos? A ver tú, ¿qué forma tomaría It según tus Uy, miedos? déjame pensarlo. Ya apenas pensé la pregunta, déjame pensar la respuesta. No, es que no sé, es muy difícil. Yo creo que... Yo creo que o tendría que ver con algo de amputaciones, porque yo le tengo el pavor a eso. Si existe en la reencarnación, seguramente me moría así en algún momento o algo, porque no, a mí me puede faltar una falange y yo ya me quiero morir. O sea, a mí que no me falte nada nunca. Eso me da mucho miedo. O si nos vamos para otro lado, algo que tenga que ver con la muerte, con, pues por ejemplo, con lo de Saki, que fue de un gato que se me murió, o algo así, eso sí sería... Era como Pet Cementerio aparezca... Sí, me aparece un Saki ahí todo diabólico, sí. No, yo creo que a mí ¿cómo se me aparecería ahí? Yo creo que Ay, con globos también, o sea, a mí, si se sí. me aparece el payaso con un globo, sí, ya me, sí, porque me oriné. Paula tiene miedo a Tengo ligirofobia. Ajá, exacto. Entonces, yo creo que a mí se me aparecería, no sé, yo creo que también algo relacionado con la muerte, con alguien que quiera que se haya muerto o algo así, creo que también sería algo así que se me aparecería. O también llevándolo como a algún miedo que haya tenido así de pequeñito o algo así, de pronto tú llegaste a ver, es que yo le tenía mucho miedo a una película tú llegaste a una película que era sobre La Llorona, que era muy vieja, que era Sí. como unos niños como unos adolescentes en una... a mí esa película yo me la vi muy pequeñito y me dio mucho miedo. Ay, a mí me daba mucho miedo, era Ghostface, el de Scream, me daba mucho miedo. Pues yo creo que a mí se me aparecía como La Llorona de esa película porque O a mí me podría parecer como Ghostface. Pero cuéntenos ustedes ahí en los comentarios cómo se les podría parecer Sí. su Pennywise. A ver, el rito de Chot, creo que más o menos vamos ahí. Yo creo que hablemos de las adaptaciones porque aquí podemos meter esas cosas que son difíciles de adaptar, Ajá. que es imposible. Bueno, ya que hemos que es mencionado difícil de adaptar. cositas. Ajá. Pero aquí podemos... El rito shot es inadaptable, pues para mí. Yo no sé cómo harían para que sea interesante como en un medio audiovisual, porque es que es distinto. No, es muy difícil. Ajá, entonces- sería cine experimental. Eso funciona en libro. Sí, o en animación. Ah, también. En animación para funcionar muy Pero bien. en un live action. En un live action sería muy complicado. Lo de los miedos que cambiaron, pues porque cambiaron también las Bueno, épocas y mira, eso. sí, los miedos son muy diferentes, pero a mí me parece que es bueno que lo hayan cambiado porque Sí. tiene más sentido. Sí, sí. A mí me parece que sería muy interesante con las adaptaciones y me parece que yo sé que es por tiempo,
pero El hombre lobo. Hablar del Black Spot más me parecería muy interesante porque Hablar en de las todo ese recorrido películas, histórico de en las esos películas hechos. eso no lo cuentan, pero es más, por ejemplo, en la serie que van a hacer de Derry Ah, puede que eso sí, sí lo traten va a más, haber una serie que se llama Welcome to Derry, probablemente salga a final de año o a puede que principios eso lo del traten más otro. ahí la historia de Derry ahí. Va a concentrarse más en los orígenes de Derry o pues cuando ellos son niños. Yo sé que va a aparecer ahí el payaso. Pero nuestras vecinas perrunas están ladrando Yo mucho. creo que ahí va a aparecer Pennywise. Pennywise, Creo que sí, sí. eso habían dicho, porque creo que Claro, va a estar Bill, ¿no? Bill Skarsgård va a estar en esa serie. Y icónico. Hablando de Pennywise, sí me gustaría hablar un poquito de esa Bueno, comparación. ¿cómo es Pennywise en los libros? En los libros, siento yo que se parece más al Pennywise de Bill. De Bill. El de Bill Skarsgård. Que el color del traje es como gris, como sucio, con las bolas naranjas y los ojos son amarillos, como el de Tim Curry. O sea, tienen como cositas los dos. Pero yo creo que el más parecido es el de Bill. Sí. En la forma estética es el de Bill. Ajá, como este. Ajá, sí, creo Eso, que así es sería parecido. más. Mucha gente cuando Pero salió el Pennywise de Tim Curry también es icónico. cuando salió este Pennywise, mucha gente dijo que no tenía sentido porque si atraía a los niños como forma de payaso, tendría que ser como un payaso más amigable, pero es que él no los atrae por ser payaso, él los atrae es con otras formas, o les quita, Ajá. o sea, él no los atrae, él les roba Pero el él miedo. igual por otras quiere cosas. generarles miedo. Exactamente. Entonces no tiene sentido que sea un payaso bonito. amigable, sino que la idea es que sea un payaso que dé susto, y por eso es que este se Hay parece más. una escena donde ellos están como en un desfile, no recuerdo si eso lo adaptaron, No, eso no y lo él está adaptaron. por ahí parado, eso es... O sea, lo adaptaron porque están pasando por un camino en un río y él está al No, otro no. lado del... Pero en el libro es que ellos están en un desfile Por en eso, la ciudad. eso lo adaptaron de otra forma, donde ellos están pasando, en la película están pasando por como por un río, por un lago, y aparece, y hay un montón de globos, y él aparece ahí tras los globos, pero más o menos como lo similar que hicieron fue eso, pero lo del desfile no lo adaptaron. Porque es como que ellos van avanzando, lo ven en una parte, más adelante vuelve a aparecer, o sea, como que se moviera con ellos y lo ven en varias ocasiones, como si los estuviera siguiendo, es muy horrible. Yo creo que las películas, a ver, ¿qué otra cosa? A ver, mira, los momentos más potentes yo creo que el incendio del Black Spot, vuelvo Sí. otra vez. La muerte de Patrick sería muy, muy interesante hacerla como realmente es, porque siento Con que las también da... Yo me acuerdo que yo leí eso y era muy desesperante, que lo estaban como comiendo, como que... como muy Resident Evil. El sacrificio de el sacrificio de Stan sí lo hicieron bien, el ritual de Shot y... No, yo creo que aparte de la orgía, que otra cosa es así que sea súper potente e inadaptable. Pues lo del leproso bien, porque es muy asqueroso que le esté pidiendo cosas a un niño, aparte de que está súper enfermo. Eso me pareció muy asqueroso. Pero bueno, creo que también lo de la fábrica también Sí, por la como muerte de todos esos describe la niños. muerte de todos los niños también. Eso es algo que de pronto sería muy fuerte de adaptar. Lo mismo lo de Black Spot, bueno, lo de Black Spot no, y más pensando en cómo hicieron esta de Sinners, Sí, eso quedaría muy chévere. que es sí. algo parecido por ahí, va por ese lado. Ajá. Creo que igual quedaría muy Sí, chévere. yo creo que la serie de Welcome to Derry puede aprovechar todo eso, porque como es serie puede dedicarse, Puede dedicarse a a traer mostrar mucho la todos historia. esos sucesos. Pero sí, yo creo que por ejemplo lo mismo lo de Maturín, sería muy difícil adaptarlo de Uy, Maturín. lo de Maturín es muy difícil. Porque es lo mismo, o sea, nosotros estamos, mira, te lo voy a llevar al punto, hablando un poquito como de cine en general, porque eso son adaptaciones, es decir, nosotros estamos en un momento en donde la gente quiere llevar, que eso yo te lo hablaba esta semana, y es que siento que mucha gente, cuando el error de adaptar fantasía o pues cosas fantasiosas, cosas inimaginables a live action, es porque no sé qué tienen los directores, pero siempre quieren tomar algo fantasioso y colocarlo en un contexto más realista. Sí, como para que Nunca la he gente... entendido, como para que la gente lo acepte, no lo Sí, entienden. como No es que que están en tu realidad. no es que, exacto, no es que no lo entiendan, sino que es porque así lo aceptan más fácil. Y a mí eso me parece que pierde un poquito de sentido porque al final es fantasía por alguna razón. Entonces, hablando un poquito, por ejemplo, de lo de la tortuga, Maturín, lo del ritual de Chot, yo siento que una adaptación de eso fiel y que quede bien iría más de la mano de que se arriesgaran a dejarse llevar por la fantasía de lo que sucede que por lo realista, porque al final de cuentas creo que la segunda película también se va un poquito como por qué pasaría si eso estuviera en nuestra realidad de verdad, que por la fantasía.
Y lo digo porque, por ejemplo, con las últimas películas de superhéroes, que es la Superman y la de Los Cuatro Fantásticos, siento que el hecho de que se hayan dejado llevar por la fantasioso de esos superhéroes es por lo que quedaron bien. Sí. Porque no vamos a colocar Superman en un lugar realista y no sé qué, sino que como en ese lugar fantasioso tal. Porque lo mismo, si uno se pone a leer el libro y uno sabe que le cuentan que Ida es algo cósmico, y uno ya pues unos niños como pueden enfrentar a ese ser. No, es que no. Sí, yo siento que ni siquiera adultos pudieron entender qué era lo que estaban enfrentando. Sí, pero vuelvo a lo mismo, pero es porque, o sea, para que una adaptación así quede bien es porque tiene que ser que se dejen llevar realmente por la fantasía. Vamos a adaptar algo fantástico y no lo vamos a colocar en un aspecto realista porque si no, no nos va a funcionar. No da. Que eso siempre pasa. Entonces, siento que las cosas, Stephen King siempre va a ser muy difícil de adaptar siempre y cuando quieran hacer eso. Colocar en un lugar realista lo que pasa cuando pues la idea es que sea fantasioso, que se deje llevar, que se deje llevar por lo que es imposible crear. Es imposible creer que unos niños puedan con una cosa cósmica, pues obviamente, pero esa es parte de la fantasía, eso es parte de lo que pasa. Entonces, me pasó lo mismo, a mí me parece que yo no me he leído 22:63. Pero la adaptación me parece que es chévere en el sentido de que se dejan llevar por la fantasía. Me parece que se dejan llevar por el sentido de que hay una puerta en un lugar que permite viajar en el tiempo y tal. Me parece que queda bien por eso, porque no lo colocan en aspectos realistas, sino que se dejan llevar incluso por eso. en la adaptación de ese libro se centran un poquito más en que se siente que el tiempo no quiere ser cambiado, entonces pasan cosas más raras, pero también. Entonces ojalá la serie se dejara llevar más por eso. Ajá. Y se dejara encarnar más como por ese Derry como personaje, porque al final de cuentas el protagonista va a ser el pueblo. Para ir concluyendo, vamos a hacer una pausa. Espérate, o sea, quería decir que Derry como personaje, de cierta manera, es como si también muriera al final con Ned. Sí. Porque cuando ellos lo derrotan con el rito de Chod, la ciudad también sufre. Es como si se empezara a destruir un poco. O sea, no se muere todo el mundo y se destruye toda la ciudad, pero sí se siente como que colapsa un poco con eso. Sí, es verdad. Vamos a hacer una pausa y hacemos la conclusión. Bueno, vamos a hacer como la conclusión de esto. Bueno, conclusión. Se puede hablar mucho más. Yo siento que no ahondamos mucho en todos los personajes, pero digamos que dijimos lo más importante de cada uno, de lo que es Pennywise, de lo que es Derry, sucesos importantes, más o menos ahí en nuestra comprensión qué es lo que hay ahí, que era el rito de Chod y todo, porque sigue siendo algo que, o sea, se nos muestra desde el punto de vista de los protagonistas, entonces no se nos va a explicar tal cual qué es eso, pero lo que alcanzamos a entender pues de no, eso. yo siento que a mí me gusta mucho It, vuelvo a decir lo mismo, creo que es un buen libro para conectar otras cosas de la mitología de Stephen King, me parece que es muy bueno para eso. Es uno de los mejores libros de él, definitivamente. Largo, pero es excelente, en ningún momento vale la pena dedicarse a leerlo, pues como sentarse a dedicarle, no sé, si sea un mes, 3 meses, lo que sea. Todos los personajes son muy interesantes, te atrapa mucho con su desarrollo. Y es que la historia de Derry atrapa mucho. Sí. Cuando empiezan a ahondar en eso, eso es lo que más engancha, porque es interesante conocer qué es lo que pasa atrás de todo lo que... Y cuando uno ya lee ese libro y lee otros que tienen guiñitos como después o como 22:63, yo te voy a preguntar eso uno porque se alegra yo no sé mucho tanto. porque hay. Y vuelve a aparecer en otro libro, ¿cierto? Lo vuelven a mencionar o algo así. Creo que es en 22:63 donde se da a entender que de pronto... Ah, bueno, pero eso es en el pasado, o sea, estaba como el guiñito de que está vivo, o está viva, pero como eso pasa antes de los 80s, entonces sí, cierto, pero estaba como ese guiñito de... Porque sé que, por ejemplo, en algún libro de La Torre Oscura también lo mencionan. Puede ser. Obviamente, porque esa saga de La Torre Oscura también tiene que ver mucho con lo cósmico que encierra ahí y todo, y la tortuga. Pero no, a mí me parece que It es muy bueno, me parece que representa mucho de los miedos que muchos tuvimos en la infancia, y por eso es que creo que conecta tanto con todo el que lo lee. Es como esa representación del miedo, pero también de la amistad, de la importancia de la amistad. Sí, la importancia de tener conexión con las personas más allá de la amistad. Pero siento que es un libro que es dedicarle su tiempo, o sea, si se demoran 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea. Pero yo estoy segura que los va a atrapar. Dedicarle muy buen tiempo. Me parece que es una muy buena forma de que si a usted le gustó las películas y quiere ahondar más en It,
porque mucha gente quedó con mucha curiosidad de Sí, ir. claro, hay un montón de Aquí lo incógnitas pueden ahí. conocer de otra forma, de una forma más amplia, y parece que es muy, muy chévere. Lo mismo con los perdedores, lo pueden conocer de una forma más amplia. Y lo mismo la historia de Harry, porque es muy interesante, porque es conocerlo también lo que está pasando más a profundidad, porque en las películas no hay tiempo para desarrollar tanta cosa, pero en las películas lo único que se alcanza a entender es que los adultos como que no existen y les importa un cero No, y también los el hecho niños. de que hicieran en estas últimas películas una para niños y una para adultos, es por eso que la segunda se siente un poquito también más floja, pero es porque hay Acción de lo menos que pasa, contenido. exactamente. El libro se centra mucho más en los niños, hay mucho más por decir de lo que les pasa a ellos de niños que Ellos, lo que se adaptó. ellos en la segunda película sí hay tres cosas que cuentan otras de los niños, Pues que pero, si no, no daba para otra película. pero, pero sí, no sé, es que, o sea, ¿sabes qué me pareció charra la película? Que fallara tanto, porque el planteamiento parecía, tenía un cast brutal, el Y cast, quedaban súper bien con los niños. sí, el cast me parece que Jessica Chastain, estaba ¿Cómo es que se llama este? Se me fue. El McAvoy, eso, McAvoy. estaba el Ben comediante. quedó súper bien porque se parece al niño, pero a la vez es como todo éxito, así de adulto. El Es tipo como, arquitecto exitoso. ay, amor. El comediante, se me olvidó Sí, ese actor es él muy también es. teso. Entonces todos quedaron muy Todos bien. quedaron muy bien. Y me parece que los charros tenían a Bill Skarsgård que lo iban a profundizar más sobre It, porque muestran un poquito de cuando It llega, muestran un poco de eso. Sí, no Sí, recuerdo. ¿te acuerdas que lo muestran como un humano al principio? No. Un humano no, como un ser que le empieza a formar la piel. Que se le empieza Hay a pintar un de susto en payaso. que lo muestran como que él se está pintando de payaso. Eso. Y muestran Que como. explican un poquito Pero sí sobre lo muestran de cuando. Pennywise. Muestran un poquito cuando llega. Porque muestran como que hay una feria y un montón de cosas. Bueno, cuando llega no, pero como tiempo atrás. Hay una feria, hay cosas viejas y muestran como la carita de Pennywise en Sí, una como puertica que, y pues tal como cosa. ese hecho de que Él está por ahí. Pennywise si fuera como una persona, como un payaso real o algo así. Sí, es como fuera terrenal, creo yo, por ahí lo llevan, pero me parece que en el planteamiento estaba muy bien porque, pues, o sea, si la primera fue buena y en la segunda tenemos esos actorazos y tal, y quedó como a medias, pero es por eso, porque hay cosas de los adultos que es difícil adaptar en un live action, entonces. Sí, al final, bueno, para concluir también lo de Henry, pues él vuelve a aparecer como controlado por Pennywise, It de nuevo, pero sí termina también. O sea, todo concluye, o sea, las historias de ellos sí concluyen muy bien porque termina muerto el esposo de Beverly, que era el abusivo, termina muerto Henry, termina pues que ellos sí lo derrotan, porque eso es lo que dan a entender, y pueden seguir con sus vidas tranquilos, y entonces es como que si hay un cierre, si hay un Sí, cierre. el libro termina muy Porque bien. de hecho a King le critican mucho los finales, pero hay un buen cierre en esta ocasión. Sí, no, me parece que termina muy bien y no, no, es como que eso, es como una idea de que se animen a leerlo, me parece que es muy buen libro, vuelvo a lo mismo, yo sé que se pinta muy largo, pero se lo leen de a poquito, se lo leen de a poquito y lo van leyendo, pero vale Pues mucho estoy segura la que pena les leerlo. van a querer seguir leyendo. Sí, Va a van a ser como, querer, uy. va a ser es muy difícil dejarlo de leer, o sea, a mí me pasó, pero es porque siento que me fue difícil empezar a leerlo a él con esto, pero con la segunda vez que lo cogí, como que la forma de que conecté con él fue como que difícil dejarlo de leer ya después. Entonces siento que vale mucho la pena. Bueno, a nosotros en los libros que vendimos nos compraron uno Un de esto. Pues a Juan Esteban esperamos que, Que lo lea, lo que lo disfruta mucho, que seguramente le va a encantar. Es muy bueno, claramente es muy Nuevamente bueno. gracias por ayudarnos con la causa de Gondor. Sí, ya está. Gondor está súper bien. Y otra vez vamos a estar grabando otra vez más seguido. Vamos a ver el próximo capítulo de qué trata. Esto siempre lo decimos como sobre lo que va pasando y sobre lo que la marcha y sobre si tenemos un invitado que nos dice que pronto más tarde o así. Ahí vamos a ver sobre lo que queremos hablar. Paula, hay mucho que queremos hablar. Paula, yo creo que Paula está leyendo Holly, seguramente está después se va a leer La Vegetariana y vamos a, yo creo que vamos por ahí a hablar sobre ese libro. Seguramente seguiremos hablando de Stephen King muchas veces. Sí, yo me voy a meter en El Resplandor. Yo amo a este escritor, ustedes ya lo saben. Y seguramente la idea es que me quiero sentar a estudiar La Divina Comedia. Yo tengo aquí una versión grandecita
que es la poética. Entonces me quiero sentar a estudiarla y de pronto hará capítulo de la Divina Comedia. Puede ser interesante porque mira que lo mencionan mucho en la de fantasía. Sí. Entonces siento que vale la pena Es tremendo hacerle. poema. Por ahí en uno de los capítulos comentaron que a alguien le gustaría varios capítulos de Duna, porque ve que tenemos todos los libros, entonces... Sí, ese es un pendiente que tenemos, pero como saben, hay cosas que tenemos que preparar mucho. Sí, porque es de... para poder hablar. Paula no se ha leído nada de Duna, y es... Pues y- yo me vi las películas, La porque pe- también me vi la de David Lynch, pero sí me gustaría leer el libro para poder hablar de eso, entonces denos tiempito. Sí, no sé, pero ahí vamos leyendo, yo creo que vamos a comenzar a leer los dos también, el de Cónclave, que ese también seguramente va a haber capítulo También de nos Cónclave. adentraremos con el mundo de la Torre Oscura. Tengo mucho Entonces, por leer, pero es lo mismo. Siempre decimos a ustedes que esos capítulos son para que lean, para que ustedes se animen a leer. Entonces, lo mismo. esta es nuestra excusa para leer. Búsquense. Es más, la otra escuela tiene cómics y de pronto usted lee, no quiero leer los libros porque son 12, Son 8, son muchos y de pronto no quiero. Entonces, consígase los cómics y se lee los cómics. Son muchos más, pero pues obviamente un cómic es más Pero fácil de leer. y creo que hay unas recopilaciones que son de varios, entonces Creo que sí. son tomos de varios, entonces es más fácil de Y conseguir. muy chévere conseguir la Torre Oscura así. Y Apocalipsis también tiene. Entonces de pronto se lo leen así en cómic. Entonces para que se animen a leer a Stephen King, Paula siempre dice lo mismo, que lean a Stephen King. Esta semana, no sé si alguien se la ha visto, la semana pasada nos vimos Sinners, que les Sí. hablamos mucho de esto. Muy buena para película. que se la recomendamos para que se la vean si no se la han visto, es muy buena película, creo que lo mejor que ha salido de momento este año. Y ¿sabes por qué la recuerdo también? Porque me acuerda mucho, eso es algo que escribiría Stephen King. Sí, me suena mucho. ¿Cierto? Me recuerda un poquito a Salem Slot, un poquito a lo de A el lo de Black Blackspot. Spot. O sea, como que sí, tiene ese tinte. Esa mezcla entre vampiros, entre cultura afro, entre el misticismo Y también de aparecen estos indígenas de Estados persiguiendo. Unidos, ajá. Todo eso. Es muy, me acuerdo Mafia mucho. Mafia, también. me acuerdo mucho algo que escribía Stephen King. Sí. Y los personajes son muy... Es Es muy que bueno. lo hizo Ryan Coogler, que él es ferviente lector de Stephen King, él ha hecho mucho. Ahí Entonces... está, porque cuando uno escribe o hace cosas, se basa obviamente en lo que conoce. Entonces él se nota que de pronto puede haber basado cosas ahí porque o sea, es que se siente muy a Stephen King. De hecho, mucha gente, que no escuché que pensaba que era alguna adaptación de Stephen King. Sí. Sinners y yo. Ojalá. No, Pero Stephen King publicó en estos días, ya está saliendo la serie El Instituto en MGM Plus. Tú hablaste de eso en un reel. El del Instituto es un libro excelente de Stephen King, de los recientes. También lo leí en pandemia, muy bueno. Me gustaría ver la serie, veo que sí ha cambiado cosas. Tengo curiosidad. Y va a salir pero la bueno. película La Larga La Caminata. Larga Marcha. La Larga Marcha. Y se ve muy buena también. De Lionsgate fue, ¿cierto? Ajá. Va a salir en septiembre. Ajá, si no estoy mal. para que se la vean. Para que estén pendientes porque va a salir en cine, para que vayan al cine a ver la adaptación. Y al Si final de les año gusta, sale- se compran el libro. Y al final de año sale la de Derry. Exacto, tenemos muchas adaptaciones de King para rato. Entonces, en noviembre sale la de Frankenstein, Sí. de Guillermo del Toro. Hace poquito salieron unas imágenes sobre eso que yo te las mostré, que se veía como que él realmente sí le va a dar una estética más apegada al Sí. libro, al monstruo. Yo me lo terminé de leer hace poquito, yo lo estaba leyendo, me lo terminé la semana pasada, me lo terminé de leer. Y... Muy buen libro, ¿cierto? Sí, muy buen libro. Y no, lean Stephen King, lean Frankenstein, lean el libro que quieran, pero lean mucho. Y lean cómics también si no les gustan. Y no. Se vale, vean películas, Exacto. lo que sea, diviértanse, disfruten Sí, lo que por hacen. favor. Y no esperamos que vean cómo se llama la película de K-pop. K-Pop Demon Hunters. Vean esa película entonces síganos en redes sociales, en TikTok, en Instagram, como @lecturacafé.pod. Vamos a subir seguramente reels sobre Stephen King, seguramente sobre It, porque siempre que hacemos un capítulo como que tratamos de hacer el contenido con base a eso. Y cuéntenos si se leyeron el libro, qué les pareció, qué nos hizo falta decir, cuéntenos por ahí. O si se lo van a leer a raíz de este episodio. Y también suscríbanse, denle me gusta, compartan y esperamos que les haya gustado mucho el capítulo y nos vemos en el próximo y esto fue Lectura de café.